Amigos de Con Toda Propiedad, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde. Hoy es miércoles 15 de abril y comenzamos con nuestra tercera conferencia virtual en la época del COVID-19. Una conferencia gratuita para que todos nuestros suscriptores participen. Como esta conferencia lamentablemente tiene un cupo limitado y no todas las personas pueden participar, entonces vamos a dejarla grabada para que la puedan ver en YouTube durante todo el tiempo que dure el aislamiento. El tema de hoy: ¿se podrá cobrar cartera en el resto del año por efecto del COVID-19? Esa es la gran inquietud, la gran incógnita. Y para resolver esa inquietud nos acompaña hoy el grupo o el equipo jurídico de Rojas y Martínez Abogados Asociados. Rojas y Martínez es el equipo que produce Con Toda Propiedad. Dentro del equipo de trabajo tenemos un grupo que se dedica a el cobro de las expensas comunes, al recaudo de cartera, y ese equipo está liderado por el abogado Henry Martínez, a quien le doy la bienvenida a esta conferencia. Henry, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación. Bueno, en su equipo también se encuentra Estefanía Carvajal. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo está? Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta conferencia virtual. Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros y muchas gracias por abrir este espacio para todos. Este equipo de abogado Henry Martínez es bastante grande. Nos acompaña también Laura Cortés, a quien le doy la bienvenida en este momento. Laura, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya en este momento hemos logrado el cupo total, yo le ruego a las personas que vayan ingresando, que vayan participando, que cuiden su cupo, porque si lamentablemente lo pierden, ingresará otra persona y probablemente no va a poder continuar con la conferencia. Entonces, les recomiendo desconectar cualquier conexión a internet que tengan en sus hogares. Voy en este momento a terminar de silenciar a las nuevas personas que han ingresado a participar de nuestra conferencia. Y la última persona que yo les debo decir que es un integrante prestado al equipo del abogado Henry Martínez, porque, pues, como ustedes saben, somos un grupo, somos Rojas y Martínez Asociados, cada uno tiene su equipo, y Juan Felipe Zuluaga está hoy prestado porque Juan Felipe es de mi equipo de trabajo. Juan Felipe es mi asistente personal, pero él va a apoyar el trabajo del equipo del abogado Henry Martínez hoy, a quien quiero darle la bienvenida, pero lamentablemente no logro reiniciar su audio. No sé, Juan Felipe, si usted me ayuda, si puede desde su... Ya, listo, perfecto. Juan Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Gustavo. Muy buenas tardes para todos los presentes. Bueno, sin más preámbulos, será el abogado Henry Martínez quien comience esta conferencia, que nos parece muy importante para todos los suscriptores y todas las personas que llegan a Con Toda Propiedad, para resolver esa duda grande que tienen sus administradores de qué va a pasar con el recaudo de cartera durante esta época y la posterior a la pandemia del COVID-19. Henry, el auditorio es completamente suyo y muchas gracias por aceptar la invitación. Henry, vamos a ver si Henry puede reiniciar su sonido o yo le ayudo desde aquí. Vamos a buscar a Henry, que probablemente esté... Ya yo le ayudo. Ya reanudé el sonido. Listo. Está dándole Listo, perfecto. la invitación y un saludo a todas las personas que están participando de esa charla virtual. Bien, como dice Gustavo Adolfo, el tema que nos tratamos hoy de elucidar es: ¿se puede recaudar la cartera en el resto de tiempo que sobra de la emergencia del COVID-19 en este año? O sea, lo primero ya todos conocemos, es algo de conocimiento general, que mediante la resolución número 385 del 12 de marzo del 2020, en su artículo primero, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria a raíz de este problema de la pandemia del COVID-19. Esta emergencia inicialmente la tenemos hasta el 30 de mayo del 2020. No sabemos si va a ser ampliada todavía. Dentro de esta emergencia se han dictado
mecanismos como por ejemplo declarar la cuarentena. Por esa cuarentena no hemos podido salir, no hemos podido realizar nuestras actividades normalmente que hacemos, actividades de trabajo, académicas, y entonces eso genera una zozobra en aspectos tan importantes como los aspectos sociales, jurídicos, económicos, y por supuesto han tocado muy ampliamente a la propiedad horizontal, que es lo que nos atañe el día de hoy. También tenemos que tener en cuenta, y no es un secreto tampoco, que los gastos que sufraga la propiedad horizontal son netamente, o salen netamente de las cuotas de administración que se recaudan de todos los propietarios o residentes que están obligados a su pago. Con estos gastos, o con los presupuestos que se tienen, lo que se hace es que subsista la zona común, o sea, que tenga un buen servicio de la zona común para que mi bien privado yo también pueda gozar de mi propiedad horizontal. Eso lo tiene sustento en el artículo 29 y 30, donde debe aprobarse un presupuesto, del presupuesto va a salir una cuota de administración, y si no pago esa cuota de administración va a tener como sanción, por mi mora, un cobro de intereses. Entonces, nuevamente repito, tanto la obligación de pagar cuota de administración como la sanción de cobrar cuotas de interés va de la mano del artículo 29 y 30 de la ley 75. Pero aunado también con esto, hay unas funciones particulares del administrador en la ley 75 y la propiedad horizontal. Voy a hablar en particular de dos funciones, como es la de la conservación y sostenimiento de las zonas comunes y el recaudo de cartera. Esas dos funciones están amparadas en el numeral séptimo y el numeral octavo de la ley 675. Aquí debo decir que, a pesar de que el presidente y sus ministros han dictado una serie, un cúmulo muy grande de resoluciones para tratar de afrontar esta situación adversa que se nos viene presentando, hasta ahora todas esas resoluciones que han hablado sobre la parte de los regulación de canon de arrendamiento, la regulación de los créditos hipotecarios, la de los bancos y otro número de circunstancias que se vienen presentando, no ha dado, ni hay promulgado hasta ahora decreto alguno que nos diga que se exime del pago de cuotas de administración, o se va a cambiar los plazos de los pagos de la cuota de administración, o mucho menos se condonan los intereses, o sea que no se cobran los intereses. Hasta ahora, repito, no hay una resolución que esté promulgada en ese aspecto. Por tanto, en ese momento debemos decir, en ese punto de la conferencia, que es completamente válido y está obligado el administrador y el consejo de administración a cobrar las cuotas de administración, y que el propietario y el tenedor de la cuenta de título debe pagar esas cuotas de administración. Y si no las paga, pues va a generar un cobro de intereses. ¿Por qué esa decisión? Porque no podemos apartarnos que aún sigue subsistiendo o sigue realizando la actividad de la propiedad horizontal en cuanto a vigilancia, en cuanto a servicios públicos, en cuanto al aseo, a la jardinería, y esos proveedores deben pagarse, porque esos contratos están vigentes. Tampoco es que esos contratos hayan sido suspendidos, están vigentes. Y como están vigentes, la copropiedad tiene que pagar esos contratos, so pena de verse inmerso más adelante en un incumplimiento de contrato, cobro de esas penalidades que se han pactado, si se han pactado penalidades, y pues va a ser el perjuicio para toda la copropiedad. Esto es en aras de que funcione la copropiedad efectivamente. Entonces, ya he explicado esta parte, vamos a hacernos tres interrogantes que voy a tratar de resolver. Un primer interrogante, esos interrogantes tienen que ver con la legalidad del cobro de las cuotas de administración de la cartera. El primer interrogante es, ¿qué va a pasar con los presupuestos que se han aprobado a marzo 10 del 2020? Aquí debemos decir que el problema de la pandemia se ha suscitado a partir del 10 de marzo. El problema es que no pudimos realizar asambleas que se deben realizar una vez al año, como ya sabemos todos que es lo normal, la asamblea ordinaria. Pero hay algunos conjuntos que sí lograron hacer sus asambleas muy juiciosamente, hicieron su asamblea y aprobaron su presupuesto. Entonces aquí tenemos que decir, los presupuestos que han sido aprobados en estas nuevas asambleas están vigentes. Con esos presupuestos se generó la cuota de administración y esa es la que siguen pagando los propietarios al momento. Entonces, cuando hay la asamblea, está el presupuesto y la cuota de administración, sobre esa cuota de administración generada, si no la pago, se generan los intereses. Pero hay que hablar también de los conjuntos, que fue una gran mayoría, que no alcanzó a hacer su asamblea obligatoria porque tenían plazo hasta el 31 de marzo. O sea que tampoco estaban fuera de la norma, sino que esperaron al momento indicado que tuvieran presupuesto y todos los documentos necesarios para realizar su asamblea.
esos conjuntos, lastimosamente, van a tener o tienen que estar regulados en este momento por el presupuesto que había aprobado la última asamblea. ¿Qué quiere decir? La normal es la de marzo del 2019. Entonces, tienen que seguir con ese presupuesto funcionando y sé que va a ser muy difícil porque cada año cambian o incrementan los costos de mantenimiento de las zonas comunes. En especial la vigilancia. La vigilancia, por lo general, siempre está regulado su incremento por lo que sube el salario mínimo. Entonces, a partir de enero me están cobrando ese incremento ya. O sea, que ahí empieza a desfasarse el presupuesto que tenía el año anterior. Y así podemos hablar del aseo, de la jardinería y también de servicios públicos, hasta de los insumos, porque cada año suben los insumos. Entonces, ahí empezaría un déficit para esos conjuntos que no han aprobado aún ese presupuesto y ese valor de cuota de administración. Viene la segunda pregunta. ¿Se podrá continuar con los gastos actuales? Si yo digo que tengo un desfase y tengo que cumplir con el presupuesto anterior, no con el nuevo, con el que debo regirme, y más aún a eso, le tengo que sumar que se van unos gastos adicionales por esta pandemia que se ha generado, ¿sí? Entonces, me salí del presupuesto, pero por eso no puedo decir no. Como no tengo presupuesto, no puedo cumplir con esos gastos, o eso me exime de cumplir con esos gastos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lastimosamente el administrador, con ayuda del Consejo de Administración, van a tener que hacer un ejercicio. Y el ejercicio es tratar de que lo que tenemos en este momento alcance, o tratar yo de decir qué puedo pagar, que hay cosas que no se van a poder pagar, y eso es un manejo que le tengo que dar yo. Un manejo para que la copropiedad funcione. Y dentro de eso de manejo también está algo muy importante que vamos a hablar más adelante, es el recaudo de esa cartera. Porque como ya dije, de la cartera se sufragan los gastos. Si la cartera se incrementa a un valor muy, muy alto, ahora va a haber un fenómeno que voy a explicar. Entonces, ya dijimos, se debe cumplir con los gastos nuevos que se estén presentando dentro de la copropiedad. Vamos a un tercer punto aquí. ¿Qué pasa o cuándo se pueden aprobar los nuevos presupuestos? Cuando no se ha hecho la asamblea de vigencia del año 2020. Y tenemos que decir que hay dos formas. Una forma es esperar a que el gobierno nacional levante estas restricciones que tiene para hacer las reuniones de más de 10 personas, y en ese entendido se podría hacer las asambleas presenciales cumpliendo todas las formalidades de convocatoria, quórum y todo lo demás para aprobar el presupuesto y así poder saber qué cuota de administración vamos a cancelar. Entonces, ese sería un primer estadio, que es esperar a que el gobierno levante que nos levante esta prohibición de hacer las reuniones con un número de personas determinadas. Hay otro punto, donde muchos abogados también lo han hablado. La ley C-75 en su artículo 42 y 43 nos trae las reuniones o asambleas no presenciales o por medio escrito. Antes de esta pandemia, y ahorita les voy a explicar por qué digo antes, teníamos un problema, era que en el artículo 46 me reguló estas dos asambleas y me dijo que para la participación de los propietarios en ese tipo de asambleas tenían que ser continuas, quiere decir que todos tienen que estar participando al momento, y lo otro es con que faltara una sola persona, ya no se podía hacer la asamblea, porque no se estaría cumpliendo con ese requisito del artículo 46. Pero con esta época de crisis del coronavirus, ¿cierto? Y el gobierno nacional, con el decreto 398, en su artículo 3 de marzo del 2020, ese es del Ministerio de Comercio y Turismo, nos reguló y nos dijo que para las sociedades comerciales se podía hacer las reuniones no presenciales o por medio de escrito, cumpliendo las formalidades legales de los quórum normales. Podríamos decir, pero eso es para las sociedades. Sí, pero es que ese mismo decreto, en su artículo 13, me dijo que se hacía extensiva a todas las personas jurídicas sin excepción. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra propiedad horizontal es una persona jurídica. Y por eso cabe dentro de ese artículo. Entonces vamos a decir, ya hay una alternativa. ¿Podemos hacerlas virtuales o por medio de un escrito? Sí, lo vamos a poder hacer, cumpliendo con las formalidades de quórum, de convocatoria, de todo lo que tenemos que cumplir con una asamblea ordinaria normal. Pero aquí vamos a tener que tener mucho cuidado en quiénes son las personas que participan, que efectivamente estén participando, bien sea el propietario o su delegatario, para poder tener un control y al hacer el acta poder tener toda esa información de prueba para que no nos vayan a presentar un proceso de nulidad de nuestra acta.
Eso es fácil en este momento por los medios tecnológicos, diríamos nosotros. Por ejemplo, por este medio Zoom podrían hacerse, donde se pueden reunir más hasta 100 personas o pagando un valor adicional se puede ampliar ese número de personas para que participen. Y por este medio tecnológico, que es por la videocharla, pueden participar y hacer su convocatoria. Tendrían que mandar con anticipación, recomendamos, todos los informes para que sean analizados por parte de los propietarios o personas que participan en la asamblea y sea mucho más ágil y dinámico. Así podría llegarse a aprobar un presupuesto y tendríamos una cuota de administración. Entonces, esa sería la forma de realizar nuestras asambleas en esta época de coronavirus. Aquí tendríamos que decir también algo importante, y es que mientras no hagamos las asambleas, vuelvo y reitero, vamos a tener que cumplir con ese presupuesto anterior. Y al administrador y el consejo no les está dado incrementar cuotas, cobrar cuotas extras, o en su defecto, aprobar rebaja de valores o decir no paguemos este mes o 2 meses, porque esa es labor de la asamblea. Y el día, si lo llegaran a hacer, el día de mañana la asamblea puede, en ese administrador y en ese consejo, cobrarles perjuicios si se llega a un perjuicio con esa decisión arbitraria que no está dentro de su legalidad. Entonces aquí ya explicamos lo de las asambleas, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre, según nuestra experiencia, pues no es para nadie desconocido que llevamos en el ramo casi 25 años en esta labor de la propiedad horizontal, ¿qué va a pasar con esos morosos y qué va a pasar con la cartera en esta época de coronavirus? Para eso yo he querido dividirlo en 2 partes. Una, donde estoy diciendo de que va a ser muy difícil para un grupo de personas que conforman la propiedad horizontal. Y un grupo no pequeño, digámoslo así. Ese grupo de personas son las personas que viven en una actividad de día a día para poder tener su sustento diario, o que tienen una actividad independiente, no tienen un patrón, entonces no han podido salir a la calle, no han podido buscar a sus clientes, no han podido cobrar y por tanto no van a tener dinero. O otras personas que sí teniendo un contrato laboral, por ejemplo, o un contrato de prestación de servicios, las empresas para las cuales prestaban sus servicios se han visto abocadas a muchos mandarlos a vacaciones, a muchos otros terminarles el contrato, porque su actividad económica también de la empresa se ha habido menoscabada y por tanto no pueden subsistir con todos los gastos que tenían antes. Entonces, esas personas se van a quedar lastimosamente sin trabajo o sin medio de sustento. Y para esas personas va a ser muy complicado cumplir con esas cuotas de administración. Pero yo ahí quiero llevarles un mensaje a este grupo de personas. Sé que su situación es difícil, sé que su situación es adversa, pero no podemos dejar de lado también que la propiedad sigue subsistiendo y necesita seguir subsistiendo. ¿Y cómo lo hace? Con esas cuotas de administración que paguemos. Porque si no subsistimos, vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que tomar decisiones de empezar a quitar servicios de esa propiedad horizontal, como el de vigilancia, como el de la jardinería, como el de servicios públicos. Y ustedes llegan a imaginar una copropiedad donde tengamos que decir, abramos puertas porque no hay vigilante, donde tengamos que decir, bueno, vamos a tener que hacer una minga entre todos los propietarios y residentes para cortar porque ya el prado no lo aguantamos, la hierba no la aguantamos y está horrible, o que tengamos luz en nuestro bien privado, pero en las zonas comunes no tengan luz. Entonces, eso va a desnaturalizar la esencia de la propiedad horizontal. ¿Y qué va a tocar? Va a tocar sencillamente quitar esos servicios y también se va a ver perjudicado el propietario, porque inmediatamente su bien privado va a bajar de precio. Porque nuestro bien tiene un precio, o en el mercado tiene una buena capacidad de ese bien mío, pero si empieza a naturalizarse la propiedad en que está, créame que se va a ver muy mermado y me va a ver perjudicado. Baja el valor comercial de mi bien privado. El otro grupo es ese grupo que tiene un trabajo y gracias a Dios va a seguir con ese trabajo. No lo van a terminar la contratación. O tengo mis medios para poder subsistir, tengo un capital robusto para poder decir voy a aguantar esta época de crisis y voy a aguantar con mi patrimonio. Ese grupo de personas se esperaría, y es lo que todo el mundo espera, que contribuyan con su expensa común como es lo normal, como es su obligación. Pero lastimosamente, por experiencia, tenemos que ese grupo de personas utiliza esas circunstancias para decir, no, yo me voy a capitalizar o voy a manejar mis finanzas y lo último que voy a pagar es la propiedad horizontal. No lo hagamos, porque ya les dije, me voy a ver en últimas perjudicado con mi bien privado y va a mermar mi patrimonio. Entonces, no nos perjudiquemos a la copropiedad y después a nosotros mismos. Los invitamos a que paguen sus contribuciones para que pueda subsistir la propiedad privada en un normal funcionamiento.
Aquí debemos decir nosotros, y con todo lo que he explicado, que es importante robustecer la cartera, robustecer ese pago de cartera para poder cumplir con esos pagos de sostenimiento, con esos costos de sostenimiento de la propiedad privada. Por eso en este momento vamos a darle la palabra a nuestra compañera Estefanía Carvajal. Como Gustavo ya dijo y la presentó, es una estudiante de Derecho que presta servicios a la copropiedad, a la firma, y es la persona que nos ayuda en procesos judiciales, en hacer todo lo concerniente a trámites ante los procesos judiciales, y por lo tiene conocimiento del tema. Entonces, Estefanía, te cedo la palabra para que hables sobre la importancia del pago de las cuotas de administración para cumplir con los presupuestos. Muchas gracias, doctor Henry, por esa presentación. Reitero mi saludo. Buenas tardes a todos los que hoy se conectan con nosotros. En atención a todo lo que ha dicho el doctor Henry, debemos manifestar que efectivamente las cuotas de administración se van a seguir causando. Sin embargo, es necesario recordar que actualmente el mundo se encuentra atravesando una fuerte coyuntura de salud y como consecuencia de ello, el gobierno nacional ha implementado diferentes medidas y entre esas las que conocemos actualmente, que es el aislamiento preventivo obligatorio para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus. Esto hace que haya un choque entre la economía de todos los ciudadanos y esto pues incluyendo a los propietarios y residentes de la propiedad horizontal, ya que pues existen trabajos y labores que por su naturaleza no permiten implementar la modalidad de trabajo en casa. Sin embargo, también nos enfrentamos al otro lado de la moneda, donde tenemos a la copropiedad. La copropiedad requiere también el recaudo de las expensas comunes necesarias para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto, tal como lo define pues, la Ley 675 del 2001. Y especialmente, pues en esta situación que actualmente estamos atravesando, se necesita garantizar los servicios de seguridad y vigilancia, servicios de aseo y servicios públicos, además pues, de los otros servicios para el normal mantenimiento o funcionamiento de la copropiedad, como lo ha expresado el doctor Henry. Por lo tanto, no podemos ser ajenos a que la copropiedad también requiere igualmente sostenerse y pues afrontar esta crisis económica. Así las cosas, las cuotas de administración para el sostenimiento y los intereses moratorios que se causan por el no pago de esos valores se seguirán causando, toda vez que al día de hoy no existe ninguna ley, decreto o resolución que exima de su pago al propietario o al tenedor del bien privado. Si bien es cierto, y pues es de conocimiento de muchos, existe un proyecto de decreto por parte del Ministerio de Vivienda que está orientado más que todo al retardo del pago del canon de arrendamiento y al posible uso que se le puede dar al fondo de imprevistos. Sin embargo, no trata sobre el no pago de las cuotas de administración. Y recalcamos y debemos recordar que a la fecha de hoy ese decreto aún no ha sido expedido, por lo tanto pues no tiene vigencia o alguna obligatoriedad frente a la copropiedad. Sin embargo, pues es posible que cuando se puedan realizar las asambleas, como lo ha manifestado el doctor, es esta, la asamblea, quien es la facultada para aprobar los plazos o rebajas o condonar los intereses que se causen dentro de esos periodos, dentro del periodo pues, que comprende el estado de emergencia económica y social decretado pues, por el gobierno. Ahora bien, es importantísimo que tengamos claridad que es exclusivamente facultad de la asamblea y no del administrador y tampoco del consejo de administración. Es exclusivamente la asamblea quien va a aprobar esos plazos y esas rebajas de conformidad con el quórum que se haya señalado pues, en el reglamento de la propiedad horizontal ante el incumplimiento de las expensas. Ahora pues debemos adentrarnos a tratar de forma directa el cobro de la cartera y para ello el doctor Henry nos hará una introducción. Sí, Stephanie, muchas gracias por tu intervención. Quiero acotarte un puntico allí que me parece importante. En ese proyecto de resolución que tú hablabas, donde quiere o van a darle facultades en los planes de arrendamiento para que ese arrendatario haga un acuerdo de pago con el arrendador,
también trata unos puntos de propiedad horizontal. Esos puntos de propiedad horizontal son netamente sobre el uso de fondos de imprevistos, donde a grandes rasgos lo que dice es que para poder sufragar esos gastos, el administrador con el Consejo de Administración podrán hacer uso de ese fondo de imprevistos en un 70% de ese fondo, y si no hay la aprobación del Consejo, el administrador va a poder hacer uso del 50% de ese fondo de imprevistos. Pero como bien lo decía Stephanie, es un proyecto, aún no ha sido promulgado y por tanto no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, en este momento no podemos tomar ese fondo de imprevistos para esos gastos de sostenimiento. Dejo claro, como no está promulgado, no tiene fuerza de ley y por tanto no podemos utilizar el fondo de imprevistos aún hasta que no lo promulgue. Una vez sea promulgado, en los términos que se dicte, porque un proyecto muchas veces es modificado, al momento de promulgarlo, vamos a saber si se puede utilizar o no ese fondo de imprevistos. Entonces, sigo aquí. Al hablar de lo que importante que estamos hablando, que es de la cartera, tenemos que ver que la cartera siempre ha sido un punto álgido en la propiedad horizontal. Siempre que hay reuniones de consejo y a nosotros que somos asesores jurídicos, lo que más nos están pidiendo que hagamos es gestión de cartera, recuperar cartera, porque con eso pueden hacer cubrir con los gastos normales y más aún hacer obras que se necesitan dentro de la copropiedad. Entonces se ha vuelto un dolor de cabeza esta recuperación de cartera, que también está de la mano del administrador y el consejo hacer gestión para lograrla. Ahora vamos a hablar de esas gestiones en el momento del COVID, qué gestiones se pueden adelantar y están permitidas en la ley. Sea lo primero decir que vamos a hablar de una etapa inicial que es el cobro prejurídico, y eso nos lo va a explicar muy bien la compañera Laura Arboleda, otra estudiante muy brillante que integra mi grupo y que me colabora muchísimo con todo lo que son cobros prejurídicos y cobros jurídicos. Te doy la palabra, Laura. Bueno, nuevamente muy buenas tardes al doctor Henry, al doctor Gustavo, a mi compañera Estefanía y a los demás asistentes a esta charla virtual. Pues como lo indicaban mis compañeros, en este punto de la emergencia que estamos viviendo, el cobro de cartera es supremamente importante y tenemos algo a nuestro favor, que es el cobro prejurídico. El cobro prejurídico debemos indicar que es toda la actividad que efectúa el acreedor, en este caso las copropiedades, en procura de recaudar el valor de las obligaciones en mora, sin que medie un proceso judicial. Es decir, es todo el cobro que se desarrolla para evitar llegar a un proceso judicial. Entonces, en algunos casos, este cobro prejurídico lo hace el administrador directamente, pero también en otros casos, el administrador o la copropiedad se apoya o se acompaña de un abogado. ¿Qué se hace en este cobro prejurídico? Se invita al deudor para que pague la totalidad del valor adeudado o para que celebre un acuerdo de pago, eso sí, con formas de pago claras en cuanto a las cuotas y las fechas de pago. Y siempre advirtiéndole que el no cumplir con esas obligaciones, con lo que se haya pactado en el acuerdo de pago y demás, pues trae unas implicaciones legales. Aquí es importante hacer una precisión porque muchas personas creen que el cobro prejurídico es un requisito para iniciar el cobro jurídico, y la verdad es que esto no es así. No, yo no tengo que hacer un cobro prejurídico para poder entrar a demandar a la persona por esas cuotas insólitas, sino que eso es a disposición de cada copropiedad. Pero entonces, centrándonos un poco más en el tema que nos ocupa, esto es si se va a poder recaudar la cartera en lo que resta del año tras esta emergencia sanitaria que estamos pasando, pues entonces es claro que el cobro prejudicial juega un papel importante porque ninguno de los alivios, como lo mencionaban ahora mis compañeros, que ha propuesto el gobierno nacional, implican que se pueda dejar de pagar las expensas comunes, ni que no se vayan a cobrar intereses cuando se genere la mora de estas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues es claro que si nos vamos atrasando en las expensas comunes, pues esto va a generar el crecimiento de la cartera para la copropiedad y se verá gravemente afectado el patrimonio de la misma. Pues se tendrán consecuencias como las que explicaba el doctor Henry, donde es muy probable que ya no se puedan pagar los servicios que son habituales de la copropiedad. Entonces, lo que se busca con este cobro prejudicial es persuadir al deudor moroso para lograr la liquidez, pues, de esos pagos habituales. Vale aclarar también que lo relativo al manejo y la forma de proceder,
para realizar este cobro prejurídico no está regulado expresamente en ninguna ley. Es decir, no hay un procedimiento establecido al cual deban ceñirse todas las copropiedades, sino que esto depende de las políticas internas que maneje cada copropiedad. No obstante, pues frente a la emergencia que estamos viviendo, la alternativa que recomendamos nosotros con toda propiedad, con su grupo asesor de Rojas y Martínez, pues es tener un primer acercamiento con ese deudor por medio de una comunicación formal, puede ser vía correo electrónico, donde se le informen cuáles son los valores que está adeudando, pero además donde se le invite a tener un segundo acercamiento, puede ser aprovechando todas estas plataformas tecnológicas como es en la que estamos en este momento Zoom, con el fin de sostener un diálogo con él y concretar un acuerdo de pago, pues donde se establezca nuevamente, lo reitero, con claridad cuáles van a ser las fechas y los montos a pagar y las consecuencias del no pago de esa obligación. Aquí juega un papel muy importante la labor del administrador en tener actualizados los datos de contacto de todos los residentes y propietarios, pues porque eso permite agilizar más la comunicación. Eso respecto a la parte prejurídica de acuerdos de pago y demás. Pero también tenemos que recordar que la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, como la sentencia T-552 del 99, la T-107 del 2001, la 597 del 2003 y demás, ha aclarado que hay medidas de restricción para de alguna forma u otra como coaccionar o instar al deudor a que pague. Esas medidas son, por ejemplo, el uso de las zonas, o sea, restringir el uso de las zonas comunes no esenciales, también, por ejemplo, el beneficio de clasificar la correspondencia, el uso de los parqueaderos de visitantes, limitar todos esos beneficios que tiene el participar de una propiedad horizontal. Y la Corte ha sido clara y enfática en decir que esto no representa una vulneración a derechos fundamentales. No obstante, pues en la situación en la que nos encontrábamos, donde todos estamos pues confinados en nuestros hogares, en nuestros bienes privados, pues consideramos que este tipo de medidas no resulta conducente ni pertinente para lograr pues el recaudo efectivo de la cartera. No obstante, se pueden hacer. Entonces, esa es como la parte prejudicial. Ahora, para hablar de la parte ya judicial, es decir, en caso de que no se llegue a un acuerdo, en que no sean efectivas estas medidas, pues ya el doctor Henry continuará hablándonos al respecto. Muchas gracias, Laura, por esa explicación que nos diste de la importancia que considera nuestro grupo debe tener el cobro prejurídico de las cosas de administración en las copropiedades. Esa es una primera alternativa, como ya dije, y me parece que ese acercamiento es muy viable para la época que tenemos del COVID-19. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a analizar que los procesos judiciales en este momento están suspendidos, están parados. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior de la Judicatura, a raíz de esta emergencia, ordenó suspender los términos judiciales. ¿Y qué implica suspender términos judiciales? Es que no va a haber una actividad judicial. No puedo ir yo como abogado normalmente al juzgado para presentar mi demanda o para impulsar mi proceso. Eso está suspendido. Por tanto, los procesos antiguos que habíamos presentado están suspendidos y no puedo ir a presentar nuevamente los procesos necesarios que necesito presentar para el cobro de cartera nuevos. Entonces, esa inactividad, lastimosamente, sí consideramos nosotros que puede sufragarse con ese cobro prejudicial, ese acercamiento que haga el administrador, que haga el asesor jurídico y tiene asesor jurídico para persuadir a la persona de que cumpla con esas obligaciones. A raíz de esta suspensión de términos judiciales, vamos a hablar qué va a pasar con los procesos judiciales. Entonces lo vamos a hablar en 3 puntos. El primero va a ser con la apertura de juzgados. Cuando ya se diga por parte del Consejo Superior de la Judicatura, se reactiva la actividad judicial, vamos a poder nuevamente a impulsar procesos y presentar nuevos procesos ejecutivos. Porque recuerden, aquí les aclaramos, para el cobro de cartera, es indispensable iniciar un proceso ejecutivo contra ese deudor moroso. Si el proceso es de una mínima cuantía, que es un valor muy bajo, podría hacerlo el administrador, pero generalmente, que son de menor y mayor cuantía, o esa mínima cuantía también puede ser, debe ser presentado por un abogado titulado. Él es el que debe llevar ese tipo de procesos ejecutivos.
aquí tenemos que hacer una aclaración, porque ya lo que hemos explicado de las razones que esgrime ese deudor moroso para no cumplir con su cuota de administración. Cuando yo presento un proceso hay una etapa que es contestación de la demanda. Y aquí quiero hacer claridad, porque muchas veces cuando van a hacer acuerdo de pago, ese deudor lo que esgrime es, doctor, yo no le estoy desconociendo la obligación, yo voy a pagar, pero yo estoy en mala situación económica. Entonces yo voy a hacer un acuerdo de pago, a veces son muy bajos, y cuando son bajos pues no es beneficioso para la copropiedad, porque un acuerdo de pago es eso, es llegar a un nuevo plazo de la obligación que yo debo, pero que sea equitativo, o sea, que sea beneficioso para ambas partes. Entonces a veces se demoran años en pagar unos valores y pues no está dado tomarse ese tiempo para pagar esas obligaciones. Entonces, ¿qué dicen? Tranquilo que yo contesto mi demanda, yo le digo al juez, señor juez, yo le voy a pagar de esta manera y usted acepte. Les aclaro, el proceso ejecutivo lo que hace el juez es inicialmente dictar un mandamiento ejecutivo. Mandamiento ejecutivo es una orden de pago. Según las cuotas que yo presente y las cuotas futuras, ordinarias o extraordinarias, porque también quiero aclarar que se pueden demandar cuotas ordinarias o extraordinarias aprobadas en la asamblea, les va a decir a usted tiene un término de 10 días para cancelar esa obligación. Después de eso se notifica a la persona y ahí entra una etapa que es contestar la demanda. Y a lo que yo voy con toda esta explicación es, no creemos, salvo mejor concepto, de que un juez de la República vaya a aceptar como contestación de la demanda, no tengo trabajo, no puedo pagar la obligación. Entonces, señor juez, deme plazo para pagar la obligación. El juez le va a decir inmediatamente, yo no estoy dado para la obligación. Yo lo que estoy dado es para decir, ¿hay una violación clara, expresa, actualmente exigible? Sí la hay. ¿Usted pagó ya la obligación? Esa es una forma de contestar la demanda, presentar los recibos de pago. O como ya ha explicado el doctor Gustavo en otras conferencias, prescribió la obligación. Entonces, luego lo que va a decir, se pueden cobrar esas cuotas de administración, dicta un acto de seguir adelante la ejecución y con ese auto rematar los bienes. Ese es más o menos la génesis del proceso ejecutivo. Y eso es lo que vamos a adelantar cuando se abran los juzgados. Repito, mientras estén cerrados por orden del Consejo Superior de la Judicatura, no vamos a poder tener una actividad judicial. Ahora vamos al segundo punto, y te debo aclarar algo. Desde que se promulgó el Código General del Proceso, se está hablando de la justicia virtual. Es un tema que suena mucho, justicia virtual. Pero ese tema nos lo va a explicar muy bien el compañero Juan Felipe Zuluaga, que como ya dijo Gustavo Adolfo, es un estudiante muy brillante, debo decirlo, que está bajo la tutela del doctor Gustavo y en este momento me lo han prestado para que nos explique esta parte de justicia virtual. Toma la palabra Juan Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para todos los presentes y para el grandioso equipo de trabajo de nuestra firma. Bueno, de antemano reiterar el agradecimiento del doctor Gustavo, las palabras del doctor Gustavo y del doctor Henry. Y para entrar en materia, y tal como lo han manifestado mis compañeros, hay que empezar por decir que la Administración de Justicia no ha sido ajena a la actual pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, el Consejo Superior de la Judicatura, que valga la pena aclarar, es el órgano competente, se ha visto en la obligación de tomar decisiones como las contenidas en los distintos acuerdos del mes de marzo y del 11 de abril del 2020, mediante las cuales ha suspendido los términos judiciales hasta el 26 de abril del 2020. Lo anterior, ¿qué significa? Que tal como lo explicaba el doctor Henry, no se podrán continuar los trámites que se venían adelantando, que para el caso que nos ocupa son los procesos ejecutivos tendientes a recuperar esa cartera como tal, y mucho menos se podrán iniciar ante la imposibilidad física de que están los despachos judiciales cerrados y porque obviamente estas medidas de confinamiento pues impiden que la Administración de Justicia se desarrolle normalmente. En este punto la pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo es, ¿y entonces cómo se manejará el cobro jurídico en esta pandemia que parece alargarse y cuando lo más probable es que al menos las medidas de confinamiento se prolonguen por más tiempo? Digamos que como lo anticipó el doctor Henry, la respuesta está en el último acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Este último acuerdo no solamente suspendió estos términos judiciales hasta el 26 de abril, sino que en su artículo 6º precisó que mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID-19, se deberá dar prevalencia al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, se toman diversas medidas. El Consejo Superior de la Judicatura dice, mire, en lo que es la recepción, gestión, trámite, decisión de las actuaciones judiciales,
debe privilegiarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También conmina a los jueces para que utilicen preferencialmente los medios tecnológicos y que de esa forma eviten exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias que, vale la pena aclarar, son las que normalmente congestionan la administración de justicia. El acuerdo también dice que los memoriales y las demás comunicaciones pueden ser enviadas o recibidas por el correo electrónico. Vienen dos aspectos importantes. El primero es que se impuso la obligación no solamente a las partes, sino a los abogados, a los terceros, a los intervinientes, a que en los procesos judiciales se suministre la dirección del correo electrónico. ¿Para qué? Pues precisamente para efectos de comunicaciones y notificaciones. El acuerdo también habla de los estados electrónicos que deberán ser publicados en el portal web de la rama judicial. Y el numeral segundo del artículo 7º del acuerdo establece que se implementará la digitalización de los expedientes. Ahora bien, esas directrices que ha establecido, que ha nombrado previamente el Consejo Superior de la Judicatura, no son nuevas. Tienen su fundamento legal en el Código General del Proceso. Efectivamente, nuestro estatuto procesal vigente en todo el territorio colombiano desde el 1 de enero del 2016 contiene una serie de disposiciones que permiten el uso de esas tecnologías de la información y las comunicaciones para iniciar procesos judiciales o para desarrollar los procesos judiciales que ya estaban en curso, y obviamente me adelanto que nos permiten esas herramientas abarcar todas las etapas del proceso. Estas disposiciones, aunque ya se encontraban vigentes antes de la declaración del estado de emergencia sanitaria, pues irónicamente no habían sido utilizadas y vendrán a cobrar, digamos que, suma importancia en medio de esta crisis, precisamente para tratar de mitigar esa paralización de la justicia que se ha dado y, en ese orden de ideas, garantizar el derecho fundamental al acceso de la misma, es decir, a la administración de justicia. Pues bien, en ese orden de ideas, a continuación voy a indicar algunas de las disposiciones contenidas en el Código General del Proceso. No voy a ser tan técnico porque entiendo que la mayoría no son abogados y digamos que lo que busco con esto es darles como un alivio de lo que va a ser a futuro un proceso ejecutivo por el cobro de las expensas comunes adeudadas. Lo primero es que decir que el artículo 103 es como, digamos, el sustento general, porque el artículo 103 del Código General del Proceso establece que en todas las actuaciones judiciales se deberá procurar por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, y el mismo artículo indica cuál es la finalidad de este. ¿Cuál es la finalidad? Facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. Es decir, el artículo está hecho a la medida de esta pandemia. Otro artículo importante es el artículo que presume la autenticidad de los documentos, pero para yo hablarles de la presunción de autenticidad de documentos, les quiero indicar que según el Código General del Proceso, los mensajes de datos, que es toda esta parte digital, son considerados como documentos. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que como hay una presunción de autenticidad de documentos y dentro de los documentos están los mensajes de datos, entonces en principio se entiende que todas las actuaciones que se hagan de manera virtual son auténticas. Ahora bien, el proceso es un sistema mixto y digamos que básicamente tiene dos etapas, una etapa escrita y otra etapa oral. La etapa escrita consta de demandas, traslados, notificaciones y memoriales, y el código tiene disposiciones que permiten tanto la demanda como el traslado como las notificaciones y los memoriales presentarlos a través de mensajes de datos, es decir, vía virtual. Aquí quiero hacer una precisión y es que la Corte Suprema de Justicia, en una reciente sentencia de noviembre del 2019, con ponencia del honorable magistrado Haroldo Wilson Quirós, tuteló el derecho al debido proceso, indicando o validando una notificación de un auto admisorio que se había hecho por correo electrónico. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que estas disposiciones que contiene el Código General del Proceso están vigentes y la Corte Suprema, con ese tipo de jurisprudencia, está, digamos que, estableciendo los derroteros para decir, miren, efectivamente estas disposiciones se pueden usar, están válidas y perfectamente pueden acudir a ellas. La fase oral, digamos que ahí hay un debate jurídico profundo sobre la validez o no de la actuación digital o virtual, perdón, de esta fase. La fase oral básicamente son las audiencias
Pero digamos que el Código General del Proceso también en el parágrafo primero del artículo 107 establece que perfectamente las partes pueden solicitar que se hagan las audiencias virtuales. Y digamos que existe una justa causa. Pues digamos que la respuesta es sencilla porque hay una justa causa por el solo hecho de que en el Acuerdo Superior de la Judicatura, en la parte última, el mismo Consejo Superior establece que esta situación es una situación mayor. En lo que respecta a las pruebas en el proceso, el artículo 171 también las prácticas se pueden, las pruebas, perdón, se pueden practicar de manera virtual. Ahora bien, pese a lo innovador y beneficioso que puede llegar a ser estas herramientas tecnológicas, debemos mencionar que como no están totalmente implementadas en la práctica, pues existen algunos obstáculos que tendrán que dársele manejo al momento de su implementación. El primero es que los expedientes no solamente contienen documentos, sino que también pueden contener cosas que deben ser examinadas físicamente para el correcto ejercicio del derecho de contradicción. La segunda es que hay procesos donde la inspección judicial, que me permito aclarar es un medio probatorio, implica el desplazamiento y que implica el desplazamiento es obligatorio. Sin embargo, también hay unas disposiciones del Código General del Proceso que permiten en algunas ocasiones acudir a esa inspección judicial por medios aéreos como, por ejemplo, puede ser un dron que están, digamos, en auge, siempre y cuando se cuente con el permiso del Aerocivil. Y la tercera, digamos que más que un problema de la justicia o un vacío como tal del código, es más bien una situación derivada de la negligencia de los abogados. Me explico. Muchos litigantes no tienen las copias de sus expedientes físicos y digamos que a la hora de preparar sus audiencias, como no se puede acudir al juzgado presencialmente, pues van a tener problemas para preparar como tal la audiencia. Entonces, digamos que esas tres son como en principio los obstáculos. Insisto, realmente el tema tiene sus debates, sobre todo en la parte oral. Digamos que a manera de conclusión, entonces que el Código General del Proceso otorga todas las herramientas necesarias para poder mitigar ese impacto que la pandemia le ha ocasionado a la administración de justicia y poder de esa manera garantizar el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al tema que es el cobro de las cuotas adeudadas a la copropiedad a través de procesos ejecutivos que podrán ser adelantados de manera virtual con unas herramientas legales desarrolladas previamente. Y obviamente aprovechando el talento tecnológico y la gran capacidad de adaptación que siempre ha caracterizado nuestra firma. Ahora, en aras de transmitir tranquilidad a los administradores, más bien a la economía o a las finanzas de la copropiedad, hay que aclarar que el proceso ejecutivo destinado a recuperar las expensas comunes realmente no requiere mucha documentación. Es uno de los procesos en los que la parte de los anexos es porque básicamente se necesita el certificado de deudas pedido por el administrador y firmado por el administrador, perdón, y el certificado de la resolución de la constitución de la propiedad como tal. Básicamente esos son los anexos a la documentación que necesitan. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Pues que en ese orden de ideas, el trámite virtual, digamos que salvo que, como lo explicó el doctor Henry, exista una oposición a través de las excepciones de mérito por parte de ese deudor, realmente el proceso ejecutivo de manera virtual va a poder ser muy célere como se pretende. Sin embargo, yo no quiero dejar de indicar que va a ser muy importante mentalizar no solamente a los jueces, sino a las partes, apoderados e intervinientes, sobre la importancia del uso de estas tecnologías de las comunicaciones y la información. Pues como mencionamos previamente, ante la parálisis judicial generada por el COVID-19, no queda de otra que darle paso a la que será la nueva era de la justicia digital. Por último, permítanme citar un dato que la doctora Diana Remolina, en el foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal del día lunes, esgrimió, el cual fue que durante las 3 semanas de confinamiento que llevamos en el país, se han realizado más de 8.000 audiencias. Esto simplemente para cerrar, es para indicar que realmente sí se puede y que en este momento de coyuntura, lo que se tiene que mirar es cómo vamos a sacar adelante
sobre todo para el caso en particular, estas expensas comunes necesarias, que ya sabemos cuál es la importancia de las mismas. Entonces, nada, hasta aquí mi intervención. Le agradezco al doctor Henry, le agradezco al doctor Gustavo y pues quedo atento a las preguntas. Gracias, Juan Felipe, por esta intervención tan clara que nos diste. Aquí quiero cerrar esta exposición, esta charla, hablando de un tema que es de vital importancia en la recuperación de cartera y tiene que ver de la mano con el proceso ejecutivo. Son las medidas cautelares que buscan asegurar las obligaciones. ¿Qué son las medidas cautelares? Y sobre aquí hay muchos pensamientos erróneos que se tienen por parte de los morosos que ahora voy a explicar. Las medidas cautelares son unos mecanismos que trae el Código General del Proceso. Antes eran medidas previas y cautelares también en el Código Civil, de procedimiento civil, perdón, que son mecanismos donde buscan embargar y secuestrar los bienes que están en cabeza de ese deudor. Estas medidas cautelares se pueden iniciar desde que se presenta la demanda. Yo, al mismo tiempo, presento mi demanda inicial y presento una demanda muy pequeña, que es la declaración de bienes que tiene ese deudor y que pido al juez decrete el embargo de esos bienes. Se inicia el proceso ejecutivo y de la mano también se va iniciando esas medidas cautelares, ese decreto de medidas cautelares. Aquí voy a hacer una pequeña explicación de qué medidas cautelares se pueden solicitar. Esas medidas cautelares son: se puede solicitar el embargo del bien inmueble, materia de la demanda que ha generado la Corte de Administración, y aquí tengo que hacer una salvedad, siempre y cuando no tenga una afectación a patrimonio de familia o a afectación de vivienda familiar, que son unos gravámenes que sacan del comercio ese bien y por tanto sería inembargable. Allí no podríamos pedir esa medida, porque si el juez la decreta, cuando la llevemos a registro inscribir, me la van a devolver porque tiene ese gravamen. Entonces, también se podría pedir ese embargo de otros bienes que estén en cabeza, diferente al de la propiedad horizontal que causa las Cortes de Administración, en cabeza del deudor, bien sea uno o dos deudores que tengan en ese momento, o si la demanda la inició contra el tenedor, también bienes del tenedor, de ese inmueble. También se puede pedir el embargo de vehículos, se puede pedir también el embargo de salarios, de honorarios que se generan, de bienes muebles que están al interior de la copropiedad, o también se puede pedir el embargo de los dineros que se encuentren consignados en las cuentas corrientes en su totalidad o en las cuentas bancarias. Ahí sí hay un tope. Los valores que tengan esa cuenta de ahorros mayor a 37.456.000 pesos. Lo que tenga mayor de ese tope la va a poder embargar en cuentas de ahorros. Si no tiene ese valor, pues la medida va a ser nula porque no se va a poder iniciar ese embargo. Después de iniciado ese embargo, lo que sigue aquí es que el juez me va a librar una orden de secuestro. El secuestro es ir al inmueble, bien sea si es de bien inmueble, ir al apartamento, a la casa, llegar allá con un abogado comisionado, que es una persona, un abogado que ha sido nombrado por la alcaldía, por la Secretaría de Convivencia, para hacer esa función de embargo, del secuestro, perdón. Va a llegar él, va a llegar el abogado y va a llegar un secuestro. Y aquí hay una primera mala idea que tienen los morosos. Es que estas medidas tienen que ser notificadas con anticipación para que sean practicadas. No. La naturaleza de estas medidas, como ya lo dije, es tratar de asegurar las obligaciones. Y si usted se imagina, si yo le digo a la persona, voy a secuestrarle sus bienes muebles, y aquí va un punto que voy a comentar de mi vida diaria que me pasó, y para muchos va a parecer algo increíble, pero pareció, aunque sea insólito. Llegué a un bien inmueble, a un apartamento, a hacer el embargo de bienes muebles, no me permitieron el ingreso de primera. Entonces, cuando no se permite el ingreso, ¿qué va a pasar? Un fenómeno que llama allanamiento. Si el inmueble está desocupado, la persona no deja ingresar, lo que se pide es la asistencia de la Policía Nacional para que verifique que vamos a hacer la diligencia en debida forma, y un cerrajero. Y el cerrajero tiene la facultad legal de abrir esa puerta, de entrar al inmueble para que podamos hacer la diligencia con los policías, el abogado comisionado y el secuestre, y después de eso cerrar la puerta, dejarla en buen estado, en el estado que encontró, y dejarla ya en la administración. Entonces, ¿qué pasó ese día? Llego yo a la diligencia, no me dejaron entrar, y mientras la puerta me decían que no podía entrar, por una ventana de la parte del fondo sacaban todos los bienes. Cuando ingresé con la policía, no había nada. No había nada que embargar porque lo habían sacado. Entonces, esa también es la naturaleza por la cual el legislador dijo, no hay que notificar de esa diligencia. El día de la diligencia se va a enterar de que vamos a hacer esa diligencia.
Entonces ya practicaba la diligencia de secuestro de bien inmueble o de muebles, o del carro si está embargado, es inscribir ese oficio ante la Secretaría de Tránsito y después de inscrito solicitar el secuestro. Ahí es donde muchas personas se han enterado de que va el vehículo, lo para la policía, encuentra que hay un pendiente de ese vehículo para ser secuestrado y pues lo van a detener y lo van a llevar a un parqueadero. Después de que esos bienes estén embargados y secuestrados, y aquí hago la aclaración porque me estaba olvidando, los dineros, ¿qué pasa con los dineros? El juez emite un oficio dirigido al banco, llega al banco, inmediatamente el gerente de ese banco va a embargar esos dineros y los va a consignar en una cuenta especial del Banco Agrario que tiene cada uno de los juzgados. Les va a quedar embargado aquí. Llevamos todo el proceso hasta sentencia. Yo les había dicho que se dicte un auto de seguimiento con la ejecución y se evalúa y remate de esos bienes. Entonces, aquí ya esos bienes embargados y secuestrados, lo que va a pasar es, hay que evaluar el cargo, hay que evaluar el bien inmueble, sea casa o apartamento, y hay que evaluar los muebles. Después de evaluar esos muebles, ahora explico lo de los dineros, después de evaluar esos bienes embargados, lo que va a pasar es que el juez va a ordenar el remate de esos bienes y con el fruto de ese remate, si alcanza, se paga la obligación. Hay unos fenómenos que, si queda un excedente después de pagar la obligación, se va a consignar en una cuenta especial del Banco Agrario del juzgado y emiten el que llama título, para que ese deudor pueda reclamar ese dinero en fecha posterior cuando se presente el proceso. Pero muchas veces de ese remate no es suficiente para pagar esa obligación, y más en propiedad horizontal. Ustedes saben que esas cuentas se crecen por el cobro de los intereses. Entonces, ¿qué va a pasar? Con ese fruto se paga parcialmente y el saldo puedo seguir yo persiguiendo bienes para poder nuevamente embargarlos, secuestrarlos, evaluarlos y rematarlos hasta que se cubre ese momento. Dejo lo de los dineros. ¿Qué va a pasar con los dineros consignados una vez se dicte la sentencia y tenga liquidación en firme? Que es decir, todos los valores que están debiendo con intereses y con todo, el juzgado va a ordenar la entrega de esos dineros, bien sea al administrador o al abogado, y se entrega el dinero. Igualmente, si queda un excedente, se seguirá por el cobro de ese excedente. Todo lo que les hablé tiene un sustento legal, por supuesto, que es el artículo 599 del Código General del Proceso. Aquí ya debemos nosotros hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado. En resumen, sí se pueden cobrar las cuotas de administración y de intereses, o sea, la cartera. En este tiempo de coronavirus perfectamente se puede cobrar porque aún no hay una resolución que sea promulgada o firmada por el presidente ni por sus ministros de que eximan del pago de esas cuotas o de que eximan del pago de cuotas de los intereses, perdón, ni tampoco que se pueda utilizar ese fondo de imprevistos. Debemos agotar el presupuesto que esté aprobado a esta fecha, o sea, si no hicimos asamblea el del año pasado y si hicimos asamblea el que se aprobó en esta asamblea. Y es viable el cobro de cuotas de administración ordinaria, aquí aclaro que también las extraordinarias aprobadas en la asamblea y el cobro de intereses. Hasta aquí la charla que queríamos darles a ustedes y la explicación de los temas. Estamos prestos a las preguntas que quieran darnos. Gustavo Adolfo, te doy la palabra. Muchas gracias a el abogado Henry Martínez, que todos saben que es mi hermano, que adoro y que le agradezco inmensamente el haber participado y el haber aceptado la invitación a participar de este tema. Muchas gracias al equipo de trabajo que lo apoya y espero que me agradezca haberle prestado a Juan Felipe, que su intervención creo que fue Claro, muy te lo buena. agradezco enormemente, Bueno, te lo agradezco. le habíamos prometido a la audiencia, lamentablemente incumplimos, que íbamos a dar 35 minutos de conferencia nada más. Dimos 60 minutos de conferencia, creo que era absolutamente necesario extendernos de esta manera porque va a dejar muy claros todos los temas. Pero la audiencia también quiere preguntar. Entonces, yo voy a leer las preguntas que han ido enviando al chat muy ordenadamente, las voy a leer todas. Yo propongo inicialmente que demos 15 minutos de respuesta, esa es mi propuesta inicial. Sin embargo, vemos si nos podemos extender con la ayuda de ustedes si damos al menos media hora máximo de respuesta. Yo les pediría ese favor. Bueno, Henry, no sé cómo lo coordinas tú. Si tú respondes las preguntas, solamente tú, o le das participación al equipo para que pues estos jóvenes también, con su conocimiento actual, nos ilustren, porque sé que están en capacidad de responder algunas de ellas. Yo te propongo algo, hermano. Si alguno de los compañeros quiere participar, levanta su manito y da la respuesta a la pregunta. Si ninguno de ellos levanta su manito, yo con mucho gusto doy la respuesta a la pregunta.
Ok, listo, perfecto. Entonces, voy en el orden que se hicieron las preguntas. Comienzo. Listo. En esta eventualidad, ¿no se puede utilizar el fondo de imprevistos? Pregunta Victoria Aristizábal. Veo que no hay... Laura. Laura. No tiene Perdón, micrófono. está sin audio. Ya, ¿Aló? listo, ¿Ya? Laura, ya. Qué pena, Ya. ya. Bueno, Listo, Laura. muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta de la señora Livia, pues es claro que sí se puede seguir cobrando porque como ella misma lo manifiesta, pues ya hubo aprobación, ya impartieron aprobación de estas. No, Laura, pero creo que estás perdida. La pregunta concreta, la primera pregunta que queremos responder es si en esta eventualidad, si en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, se puede utilizar el fondo de imprevistos. Henry, respóndelo. El fondo de imprevistos, como ya explicamos en la conferencia, lastimosamente no hay un decreto que esté promulgado, que es el proyecto que nosotros mencionábamos, donde se permitía ese uso del fondo de imprevistos por parte del administrador y del consejo del 100% para cubrir eventualidades y del 50% sobre el administrador. Como no está promulgado, no está rigiendo todavía. Entonces tenemos que irnos a lo que dice la ley 75, que solo con la aprobación de la Asamblea, en un foro que ya se conoce, va a poder utilizarse. Quiere decir que en este momento no se puede utilizar el fondo de imprevistos, sino con la aprobación de la Asamblea. La siguiente pregunta en el orden en que está dice, ¿el Consejo podría emitir una política para condonar los intereses de mora de marzo y abril? Juan Felipe, ¿tú quieres ayudarnos con esa respuesta? Juan Felipe, adelante ya. No, discúlpame, ya, ahora sí. La respuesta es claramente un no, porque el único órgano que tiene la facultad para condonar los intereses es la Asamblea. Entonces, la Asamblea, una vez se reúna, digamos que existe la posibilidad de que entre todos tomen esa decisión, argumentando precisamente la situación, pero el Consejo de ninguna manera puede llegar a condonar estos intereses como tal. Yo te acoto algo, Felipe, porque ya he escuchado muchos comentarios que dicen, pero es que muchas veces la Asamblea le ha dado la facultad al Consejo para poder rebajar en otros tiempos. Si esa facultad está vigente por parte de la Asamblea, el Consejo puede tomar esa decisión. Pero si no está vigente esa decisión, no lo va a poder hacer el Consejo, sino solo cuando la Asamblea lo apruebe. Ok, bueno, aquí hay más que una pregunta, me sirve un comentario para aclarar algo. Dice, saludos, mi correo es tal para las memorias, gracias. No vamos a enviar memorias. Vamos a hacer este foro, como ya se hizo en directo, y vamos a dejar grabado el video de este foro en nuestra página web. Pueden ingresar con el mismo enlace que ingresaron hoy a este foro, podrán ingresar a ver el video de este foro. ¿Hasta cuándo va a estar libre el foro? ¿Hasta cuándo va a ser gratuito verlo? Todo el tiempo que dure el aislamiento. Ojalá el aislamiento solamente dure hasta el 26 de abril, como lo ha dicho el gobierno inicialmente en su decreto, pero si se extendiera, el video sigue estando gratuito. Entonces, a partir de mañana, a esta hora, ya pueden ingresar y ver el video de este foro, pero no vamos a enviar memorias del foro. El cobro de los honorarios del abogado que lleva el cobro ejecutivo se puede trasladar al copropietario. No sé, Laura, si tú quisieras colaborarnos con esta respuesta. Laura, voy a dejarle abierto voy a dejar abierto los audios de nuestros... Listo, Laura. Y te voy a dejar abierto el audio, por favor, para que no tengas problema cuando vas a intervenir. Laura, adelante. El cobro de los honorarios del abogado que hace esta gestión lo paga es directamente quien lo contrata. En este caso, pues, por ejemplo, nosotros en Con Toda Propiedad en Rojas y Martínez manejamos unos contratos de asesoría integral que pues efectivamente es la copropiedad quien directamente contrata nuestros servicios. No sé, Henry, si tú quieres ampliar un poco más sobre el tema o Juan Felipe. Juan Felipe, déjanos que Juan Felipe... y acuérdense que Juan Felipe quiere contestar todo, ¿no? Bien pueda, Juan Felipe. Acuérdense que Estefanía también quiere hablar. Ya le doy audio, Juan Felipe. Ya le doy audio. Dale un segundo. Listo, Juan Felipe. Bueno, claro, lo que Laura dice es cierto, pero digamos que para ampliar un poquito es que el fundamento, digamos, legal es que
no puede pretenderse que al deudor, que es un ajeno a la relación de prestación de servicios entre abogado y copropiedad, que en este caso es quien me contrata, imponérsele esa carga, porque digamos que el fundamento del contrato es la bilateralidad y la autonomía de las partes. Entonces, digamos que el deudor en ningún momento está de acuerdo con este contrato que estamos haciendo nosotros dos, entonces digamos que por eso no se le puede transferir o transmitir esa obligación de que él sea quien asuma, porque a mí me está contratando o a quien le estoy prestando mis servicios es a la copropiedad o a cualquier otro acreedor que sea quien me contrate. Ok, Juan Felipe, muchas gracias. No sé si Henry quiere añadir algo, o yo pensaría que ya la respuesta está suficientemente ilustrada. Bueno, ¿qué se hace si se niegan a pagar alegando que por la pandemia tienen este beneficio? No sé si Estefanía nos quiere ayudar con esta respuesta, o si no, Henry, Estefanía, ¿tú nos quieres ayudar? Estefanía no tiene audio. En un momento que Estefanía está... Sí, Estefanía está así. Ya, listo, Estefanía, listo. Listo. ¿Me repites la pregunta, por favor? Con mucho gusto. La pregunta es, ¿qué se hace si se niegan a pagar alegando que por la pandemia tienen este beneficio? Bueno, es de aclarar que hasta el momento no hay ley, decreto o resolución que apruebe un beneficio. Igual las cuotas, como hemos venido diciendo, se van a seguir causando y en el posible evento, pues que ya los juzgados abran o se realice esta transición a la justicia virtual, pues ya podrán ser exigibles mediante vía judicial. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Hay otra pregunta que dice, el decreto 398 habla que se pueden hacer las asambleas un mes después de terminar la emergencia decretada por el gobierno. ¿Se hacen presenciales como se hacían antes de este inconveniente? Correcto. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, Gustavo. Dale. Sí, efectivamente, se deben cumplir todas las formalidades que se tienen en el 75 del reglamento, que deben ser presenciales. Pero también, si quieren hacerlas virtuales o por medio escrito, o sea, las no presenciales, ahí tengo que decirles que deben cumplir no con lo regulado en el decreto, sino con lo regulado en el artículo 41 y 42 de la ley 75. O sea, que tienen que estar presentes todos los propietarios, el 100% de propietarios. Perdón, Henry, no entendí la respuesta. Discúlpame que me escriben, porque es que no quisiera dejar. Lo que les estoy diciendo, Rodolfo, es que dice que se debe celebrar un mes después de que se acabe el confinamiento, pues sí, la emergencia. La emergencia sanitaria. Se deben cumplir con todas las formalidades de convocatoria, de quórum, de todo, si la vamos a hacer presencial. Debe cumplirse con todo lo que dice el 75 del reglamento. Pero si quisieran hacerlas no presenciales o por escritas, ya no me rijo por el decreto que se dictó en la emergencia, sino por lo dictado en la ley 75, donde tienen que participar el 100% de los propietarios. Ah, perfecto. Sí, es que me confundí, discúlpame un poco, pero estuvo buena la aclaración. Es decir, durante la emergencia sanitaria se puede hacer uso del decreto para las no presenciales. Y es que no es necesario que participe el 100% de los propietarios, pero sí que haya quórum en la primera convocatoria, es decir, más de la mitad de coeficientes, y si no hay quórum en la primera convocatoria, habrá que ir a la segunda convocatoria, donde habrá quórum con cualquier número que asista, las no presenciales. Pero la pregunta de las presenciales es cuando se termine la emergencia sanitaria y podamos ir de cuerpo presente a las asambleas, son las asambleas comunes y corrientes, donde debe estar la mitad más uno de los propietarios presentes en la primera convocatoria, y si no se logra, entonces, segunda convocatoria con el número que se está. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa con los conjuntos que no hicieron asamblea al cargo de administrador o revisor fiscal? ¿Quedan sin bases legales para seguir funcionando o siguen realizando sus respectivas labores hasta que se nombren los nuevos órganos? Bueno, esta no es una pregunta realmente de cartera. Vamos a hacer un foro donde expliquemos toda esta situación, probablemente sea yo quien lo dirija. Ahí le vamos a ampliar la respuesta, pero en principio la respuesta es sí, continúan los mismos órganos de administración. Lo que pasa es que ahí hay una excepción en cuanto al administrador, porque si es nombrado por el consejo, ese consejo que continúa en el cargo sí podría removerlo. Les anuncio dos cosas. Una, hay una conferencia este viernes donde hablaremos sobre los contratos
entre ellos el del administrador, y si es legal o no remover a ese administrador. Entonces los espero el viernes a las 5 de la tarde. Va a estar Alfredo Díaz Mejía hablando sobre ese tema. Pero habrá otra conferencia que dictaré yo la próxima semana para dilucidar el tema de qué pasa si no se ha hecho asamblea. Es decir, cómo manejamos este tema de las asambleas y cómo las podríamos hacer. Buenas tardes. Para el sistema de convocar asamblea por comunicación escrita, ¿cuál es el manejo o procedimiento a seguir? ¿Se puede enviar un formato a los propietarios para votar en favor o en contra de los estados financieros del 31 de diciembre y aprobación del reajuste del 6%? Esta es otra pregunta que tampoco tiene que ver con este tema de hoy. También le anuncio que la responderé ampliamente la próxima semana, pero es que el problema de la asamblea por comunicación escrita, aunque la respuesta inicialmente es sí, sí se puede enviar ese documento, no hay ningún problema y se lo pueden aprobar. En las de comunicación escrita no está la excepción del decreto de que apenas se requiere la participación de algunos. Aquí sí debe ser el 100%, porque esta no es no presencial, esta es por comunicación escrita. Entonces ahí debe participar el 100% y hay que dar un plazo de un mes. Pero ya tendremos oportunidad de hablar sobre eso en la próxima conferencia. Una pregunta, aunque no es sobre cartera y cuotas de administración, pero es sobre cuotas extraordinarias que se aprobaron en reuniones antes del confinamiento. ¿Hay alguna orden de parte del Ministerio de Vivienda de aplazar estos pagos y o cobros, dado que ni se podrían llevar a cabo los arreglos con estos pagos? ¿Qué se ha pensado sobre estos pagos de costos extraordinarios para mantenimiento que afectaría a las áreas privadas comunes, como filtraciones de agua en tiempo de invierno? No sé si Henry o quién nos quiere ayudar a responder esta. Bueno, Sí, los muchachos no se animan. Entonces, Henry, por favor. si las cuotas extras han sido aprobadas en la asamblea con las formalidades legales, lastimosamente ni el consejo ni el administrador les está dado el dar plazos adicionales para el pago, o mucho menos decir, no paguemos durante ese término que dure la pandemia o dure la emergencia y cobrémoslo después. Tienen que seguirse pagando en los términos establecidos por la asamblea y en los periodos o las fechas en que se establecieron. Ok. Aquí me parece muy bien lo que nos dice la doctora Laura, pero ¿cómo hacer con los deudores que viven del día a día y no generan ingresos por esta contingencia? Yo creo que Laura lo explicó, no sé si Laura quiere insistir un poco más o Henry quiere explicar un poco más sobre, sí, hay gente que definitivamente no va a poder pagar. Entonces, esa es más bien la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esos deudores? ¿Laura quiere explicarlo? Bien pueda, Laura. Ah, es que no sé por qué me quita el audio, Laura. Yo le dejo el audio, no me lo quite usted. Ya, bien pueda. Bueno, doctor Gustavo, sí, básicamente lo explicaba el doctor Henry que tenemos o se puede hacer una clasificación de dos personas, las que lamentablemente se están viendo afectadas por esta situación porque viven del día a día del rebusque. Sin embargo, yo creo que lo expliqué claramente y es que ninguno de los alivios que ha dado el gobierno permite que estas personas se excusen en eso y digan, no, es que no puedo pagar. Entonces, las cuotas se siguen generando. Ahí es donde es supremamente importante el cobro prejurídico, poder llegar a un acuerdo con esa persona y pues que la persona realmente sea consciente de que ese dinero es necesario para el mantenimiento de la copropiedad y pues que las personas que sí tienen la solvencia pues no dejen de pagar porque igual va a ser perjudicial para todos. Yo te acoto algo pequeño, Laura. Es esa persona que no paga en este momento, listo, no vamos a poder hacerle exigible entre comillas mientras duren los juzgados cerrados, porque inmediatamente los abran, vamos a presentar las demandas y vamos a pedir medidas cautelares y vamos a embargarle sus bienes, porque tenemos que hacer la gestión de cobro y tenemos que hacer que esa cartera disminuya. Entonces, al momento de que pase la pandemia y hagan juzgados, se va a ver abocado a un proceso ejecutivo con medidas cautelares. Yo quiero retomar un tema, Henry, que ustedes tocaron al comienzo, que me parece muy importante en esta pregunta, y es, ¿habrá quienes no pueden pagar, como el caso que la señora está proponiendo, pero es que habrá quienes sí pueden pagar? Y esa es la gran diferenciación que tiene que hacer el administrador, el consejo y el abogado. Esa gente que va a decir, ah, no, es que yo sigo trabajando, yo soy juez, yo soy empleado público, yo soy empresario y mi empresa es de alimentos y sigue distribuyendo alimentos. Todas esas personas son los llamados a darle la mano al que no puede pagar.
Ellos son los que deben pagar puntualmente para que la asamblea, para que la copropiedad se sostenga. Y si es posible incluso y pueden anticipar cuotas de administración, ojalá lo hicieran. Sin ningún interés, sin interés diferente al beneficio de la copropiedad. Nada de que entonces cuánto me rebajan y entonces qué me dan si yo pago todo anticipado. No, a esa es a la solidaridad que llama nuestra constitución política y el factor humano. Esas personas que pueden pagar definitivamente lo tienen que hacer. ¿Para qué? Para que ellos que definitivamente no pueden pagar, no tengamos que iniciarles procesos ejecutivos. Podamos esperar, podamos tenerles paciencia a que se recupere. Pero frente a esas dos situaciones, también hay que tener en cuenta que la copropiedad necesita sostenerse, como usted lo decía, Henry, como lo decían los jóvenes. Y no podemos entonces quedarnos, no, es que no puede pagar, porque es que también hay algo, definitivamente, y aquí sé que nos van a llover críticas, pero es que hay algo y es el patrimonio de ese deudor, que es el apartamento. Entonces, si está ese apartamento, y yo siempre lo he dicho, porque lo he hecho en lo personal, y por eso lo digo, yo vivo donde puedo vivir, pero si definitivamente mi capacidad económica no me da para seguir viviendo ahí, tengo que vivir entonces donde mi capacidad económica me da. Entonces, que muchas personas del estrato 6 se van a ver afectadas con esto que no tienen ingresos. Bueno, señor, pues entonces le tocó vender su apartamento o alquilar su apartamento e irse a vivir al estrato 5, 4, 3. No se preocupe que en el estrato 3 no nos pasa nada. En el estrato 3 también vivimos igual. Y en el 2 también vivimos igual. Y cuando nos ha tocado vivir en el 1 también vivimos igual. Seguimos siendo los mismos seres humanos. Luego recuperaremos nuestra capacidad económica y volveremos allá. Pues si me toca no comprar zapatos Ferragamo un año y tengo que ir a comprar unos zapatos mucho más económicos, pues ¿qué puedo hacer? Lo haré. Cuando tengo que comprar los Ferragamo, compro los Ferragamo. Pero cuando no tengo y no con qué quedarme con los zapatos de hace 3 años, pues utilizo los zapatos de hace 3 años. Eso es lo que tienen que entender los propietarios. Y con esa capacidad tiene que el administrador entender a quién definitivamente tiene que demandar porque no hay otra opción o a quién definitivamente se le puede dar plazo. Por ahí se requiere el apoyo de todos los demás propietarios. No sé si estén de acuerdo, muchachos, que este es más o menos como el manejo que ustedes le quisieron dar a la conferencia. De acuerdo, doctor. Exactamente. Ok. Ese manejo. Bueno. Sigo con las preguntas. Si en asamblea anterior se aprobó el reajuste de cuotas de administración a partir del 1 de enero, según el salario mínimo legal establecido por el gobierno, para este año fue el 6%. Sin embargo, algunos gastos del presupuesto están por encima de dicho reajuste. ¿Se podrá ejecutar el presupuesto de gastos mientras se realiza la asamblea ordinaria? Gustavo, Muchachos, yo, o Henry. sencillamente, Okay. hay algunos conjuntos en que sí se aprueba con el año anterior cuál va a ser el incremento, que puede ser el salario mínimo o el IPC, hay conjuntos que también lo asumen. Pero si ya se me queda corto ese presupuesto, yo lo expliqué. Lastimosamente debo ejecutar con lo que tengo. Yo no puedo aprobar o incrementar la cuota ordinaria sin haber aprobado ese presupuesto por parte de la Asamblea. O sea, aquí la respuesta es no. No voy a poder cambiar el presupuesto, sino tengo que quedarme en el presupuesto que yo tengo. Afortunadamente hice un incremento en enero, aprobado por la Asamblea, que ahí está, aprobado por la Asamblea, pero en el excedente tendré que mirar cómo sufrago los gastos o cómo cuadro los gastos y ya cuando haga la Asamblea, llevar esas cuentas y reajustar el presupuesto para aprobarlo con esos desfases que tuvo. Ok. Aquí hay una pregunta muy similar. Yo creo que ya la respondiste, pero si la quieres ampliar, dice, ¿el Consejo de Administración y la Administración están incurriendo en algún problema por hacer eso? Yo creo que ya la respondiste, pero pues ratifícalo. Por supuesto que sí, porque están extralimitando sus funciones. Quien aprueba el presupuesto... No. La pregunta es si están incurriendo en alguna ilegalidad por ejecutar el presupuesto este año con los gastos adicionales que se han presentado. Sí, claro que sí, porque la Asamblea no ha aprobado ese presupuesto. No tenemos. Entonces, el día de mañana, si se incurre en algún perjuicio por haber aprobado ese valor, tiene que pagar el administrador y el Consejo de Administración. O si se considera que algún propietario está perjudicado por esa decisión, puede demandarlo también. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que ya la respondieron. ¿Se puede considerar que la emergencia es un imprevisto y usar el fondo que hay? Sí, ya la respondieron al comienzo, que de acuerdo con la ley sí se puede utilizar el fondo de imprevistos, pero hoy por aprobación de la Asamblea General. Hay un proyecto que dice que se podrá aprobar por el Consejo, pero ese proyecto aún no es decreto, entonces habría que esperar. Digamos que hasta hoy tiene que ser la Asamblea, hasta mañana la Asamblea. Apenas salga el decreto, pues ya lo que diga el decreto, esperemos a ver qué diga el decreto. Correcto. Bueno, ¿qué sucede cuando un residente se acoge a la figura de insolvencia?
Bueno, o sea, creo que tengo que responderla yo, compañeros. A ver, el trámite de insolvencia es un trámite que la ley ha dado para que la persona que tiene más de dos obligaciones o más de dos procesos pueda iniciar una reorganización de sus deudas. En esos trámites, yo sé que en algunos casos están suspendidos los términos, pero hay notarías y están funcionando, ellos sí están funcionando en la forma virtual también. Esas obligaciones no pueden ser cobradas. Si no se pueden cobrar, presento yo hoy mi trámite de insolvencia y el día en que lo apruebe ese centro de conciliación o esa notaría donde se lleve el trámite de insolvencia, los valores adeudados desde ese auto que la admite hacia atrás van a estar dentro de esa insolvencia y no se pueden cobrar ni generar intereses. Pero los gastos a futuro sí deben ser pagados como gastos de sostenimiento. Entonces, la diferencia es, lo anterior no se lo puedo cobrar, no le puedo generar intereses hasta que no acabe el trámite de insolvencia, lo posterior sí deben pagar. Perfecto, gracias. Dice otra pregunta. Buenas tardes, consulta. En la asamblea se aprobó una cuota extra de 600.000 pesos para pagar en 4 cuotas de 150.000 a partir de abril. El Consejo de Administración decidió correr la primera cuota para junio y no cobrar interés mensual, sino después de la cuarta y última cuota por la pandemia. Pregunta, ¿el Consejo está facultado para hacer esos cambios? ¿Quién lo quiere responder? Estefanía, ¿sigue? Vamos. Estefanía tiene el micrófono, ya le abro el micrófono. Listo, Estefanía, gracias. Bueno, frente a esta pregunta es muy sencilla. Lo que pasa es que el Consejo de Administración no tiene la facultad para eso. Reitero, la única que está facultada para hacer esos cambios, condonaciones, plazos o rebajas es la Asamblea, cuando se pueda realizar frente a esta eventualidad. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta perdida de arrendamientos. Con esta emergencia, ¿un arrendatario puede alegar el no pago haciendo uso del artículo 64 del Código Civil? Bueno, les cuento que estos arrendamientos vamos a tener una conferencia futura con el abogado Henry Martínez Marín, que a mi padre. Algunos tienen, digamos, lo conocen y les encanta ese viejito que habla en los foros. Entonces, esa será, inmediatamente se expida el decreto, porque el decreto, recuerden que es por el Ministerio de Vivienda y tiene que ver con arrendamiento y con propiedad horizontal. Esa la vamos a dictar conjunta, mi padre y yo, y él va a hablar sobre arrendamiento, yo voy a hablar sobre propiedad horizontal, pero él todos los días me pregunta que cuándo vamos para la conferencia, y yo le insisto en que cuando el ministro dicte el decreto, porque mientras no dicte el decreto no podemos, padre, dictar la conferencia. Yo sé que usted quiere dictarla, pero pues toca esperar. Bueno, esta pregunta yo no la he podido entender bien, yo no sé si ustedes la entienden. Actualmente los propietarios están reclamando de que el acuerdo efectuado en Asamblea General 2020 en ningún motivo se previno el tener que pagar intereses. Y es por esto que exigen que dicho incremento que exige el banco cuando hace una transferencia, cuándo se les devolverá al proveedor. ¿Qué pasa a seguir? Es que yo me pierdo porque la pregunta va como en dos direcciones. Una es que la Asamblea no aprobó cobrar intereses y otra que el banco le está cobrando un valor por una consignación seguramente que están haciendo. Yo creo que nosotros lo del banco no lo podemos contestar porque eso es un convenio que hicieron con el banco. Pero de los intereses no sé si Juan Felipe quiera ayudarnos con esa pregunta. Si fue la asamblea quien efectivamente dijo que no se iban a cobrar los intereses y tomó la decisión cumpliendo con el quórum respectivo, la decisión es válida y no se cobran los intereses. Pero es que entiendo que lo que dice la pregunta es que la asamblea, al contrario, no dijo que no se cobraban intereses, pero tampoco dijo que había que cobrarlos. O sea, la asamblea guardó silencio. Entonces, ahí, ¿cuál sería la situación? Guardó silencio sobre los intereses y se cobran los intereses bancarios corrientes, que es el 1%. Lo que diga el reglamento o en su defecto la ley 675 sobre el cobro de intereses, hay que cobrar esa tasa que es 1,5 veces el interés bancario corriente. O el valor del reglamento. Esa aclaración me parece pertinente, muchachos, porque es que muchas veces se cree que la asamblea es la que tiene que decir si se cobran intereses o no. Y resulta que la ley ya lo dijo. La ley dice, se cobran intereses por ley. Si no se quieren cobrar intereses, entonces la asamblea tiene que decirlo. Pero si la asamblea guardó silencio, es obligación del administrador cobrar intereses. Bueno, por aquí hay una cantidad de comentarios de que alguien tenía abierto el micrófono. Pero aquí ya viene la pregunta.
Le quedo altamente agradecido en el sentido de indicarme si los conjuntos de propiedad horizontal pueden acceder a las ayudas del gobierno ante los bancos, es decir, créditos blandos. Creo que le hemos dicho a lo largo del foro, pero no sé si Laura o Estefanía quieran confirmar lo que hemos venido diciendo. ¿Estefanía? No tiene el micrófono abierto. Sí, estoy tratando de abrir el micrófono a Estefanía, no sé por qué. Ya. Listo, Estefanía. Dale, ¿quieres contestar, Estefanía? Sí. La pregunta es que si la propiedad horizontal puede acceder a créditos blandos. Pues reiteramos que pues hasta el momento no hay norma que diga que la propiedad tiene algunos beneficios o créditos sobre eso. Ya toca esperar si el día de mañana pasa algo, pues y debidamente se les informará con toda propiedad. Ok, muchas gracias. La otra pregunta es, si tiene afectación a vivienda familiar, ¿qué pasa después? Juan Felipe nos quiere ayudar con esa pregunta, o Henry. Si el inmueble sobre el cual se decretó la medida cautelar está afectado por vivienda familiar, pues digamos que hay varias alternativas. Una de esas es esperar que se haga el levantamiento y se venda el inmueble, y cuando se venda el inmueble, como hay que entregar un pasisalvo de cuotas de administración, pues ya sea el propietario nuevo que de conformidad con la ley de solidario pague, o el propietario anterior, en aras de que surja el negocio jurídico, pues cancele las cuotas de administración. Y la otra opción, pues digamos que es que basado en el Código General del Proceso, es acudir a otros tipos de medidas cautelares, como los secuestros, el embargo y secuestro de bienes muebles, el embargo y secuestro de cuentas que pueda tener el acreedor, salarios. Entonces, digamos que esas son como las alternativas que se tiene, porque no se puede uno casar solamente con una medida cautelar, y si, digamos, esa medida cautelar no prosperó o no logró constreñir al deudor para el pago de la obligación, sino que el Código General del Proceso da muchas más herramientas que se pueden usar como tal, o la que en principio les dije, que es cuando se vaya a transferir el bien, ya sea que el propietario anterior o el propietario nuevo paguen las cuotas de administración adeudadas para que se otorgue el pasisalvo. Listo. Yo sobre esa les recomiendo volver a ver el video que hicimos sobre prescripción de cuotas de administración. Ahí tuvimos la oportunidad de explicar por qué era importante demandar a pesar de que hubiese afectación a la vivienda familiar. Ese video está disponible de manera gratuita en nuestra página. Ustedes ingresan a www.contodapropiedad.com, abren la página, van a videos abajo y ahí van a aparecer abajo los videos que están disponibles de manera gratuita, y está tanto el de prescripción de cuotas de administración como la conferencia sobre todas las respuestas que dimos. Dimos más de 50 o 60 respuestas, como 1 hora y 20 de respuestas a preguntas sobre prescripción. Pueden ingresar y ampliar sus conocimientos sobre eso ahí. Si no encuentran la página, recuerden que nosotros les enviamos siempre unos correos electrónicos. Casi todos los días estamos enviando correos electrónicos con nueva información. Ahí está esa información de ese video. A veces no encuentran los correos electrónicos, esos correos aparecen en su bandeja de correo no deseado. Revisen ahí, que ahí están. Algunos otros les mandamos WhatsApp y no lo reciben, es porque no tienen agregado nuestro número al WhatsApp. Háganlo para que puedan seguir recibiendo nuestros mensajes. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, si el inmueble está en leasing, ¿cómo debería hacerse el trámite? Me imagino que el trámite de cobro. Pues no sé si brevemente podemos explicar, Henry. Al propietario, claro, Gustavo, el cobro se hace directamente al propietario, que sería el leasing, la persona que está inscrita en el certificado de tradición como propietario, aunque uno también el cobro prejurídico lo adelanta ante el tenedor, porque hay dos cosas. Yo puedo iniciar un proceso ejecutivo, tanto al propietario directamente, al tenedor durante el tiempo que ya ha generado la cuota de administración, o los dos, por la solidaridad del artículo 29. Ok, pero entonces dejemos claro que cuando el inmueble está en leasing, normalmente el propietario es el banco, ¿no? Exacto. El banco es el propietario y Okay. el arrendatario, digámoslo así, es la persona que vive allí, no es propietario. El arrendatario financiero es el tenedor, el que vive ahí, pero el propietario es el banco, y a quien hay que demandar es al banco. Ok, aquí hay una pregunta que guarda un poquito de relación. Dice, ¿el propietario del inmueble es solidario con las cuotas de administración que no paga el arrendatario? Claro. ¿Felipe? O sea, el obligado primero es el propietario, el solidario es el arrendatario. Ok, o sea que aquí hay que demandar es... De hecho, ampliando un poco más, la ley habla de que la solidaridad es del tenedor a cualquier título.
El arrendamiento es un tipo de tenencia, pero en la ley es clara al hablar que el propietario o cualquier tenedor, o el tenedor a cualquier título. Y como yo explicaba, a quien se puede demandar ya decisión del conjunto, perdón, es al propietario directamente, a ese tenedor se puede demandar también, o a los dos conjuntamente se pueden demandar en el mismo proceso. Perfecto. Dice 591 del Código General de qué, pregunta la persona, que artículo 591 del Código General del Proceso. Sí. Aquí creo que está un poquito más clara la pregunta, aunque ya se la respondemos. Dice, actualmente los propietarios están reclamando de que el acuerdo efectuado en Asamblea General en ningún motivo se previno el tener que pagar intereses por transferencia bancaria debido al COVID-19. Y es por eso que exigen que dicho incremento que exige el banco, cuando el propietario tiene una transferencia bancaria, ¿cuándo se le devolverá al propietario dicho interés? Es que no es interés, es que no es interés moratorio, no es interés. Es el valor que cobra el banco por la transferencia. Yo pienso que ahí, pues cada propietario lo debe asumir, porque es que es un servicio que está prestando el banco para que no tenga que ir hasta allá, seguramente está pagando a través de una transferencia bancaria, pues ese valor lo debe asumir cada propietario, porque se hace ese descuento a la cuenta de cada propietario. Pero sí Además, sería bueno que en la asamblea, si le están cobrando al conjunto, pues el conjunto es el que tiene que asumir eso dentro de su presupuesto. Habrá que mirar es a quién se lo cobran, ¿no? correcto. Bueno, agradezco información cuando el inmueble está en leasing, ya que empecé con un proceso y la abogada me dice que debo llegar la carta. Ya lo explicamos, que al que se demanda es al banco. Sería bueno que nos enviaran la circular del Consejo Superior de la Judicatura donde se puede hacer audiencias virtuales, gracias. ¿Y qué número es la circular? Juan Felipe, ¿tú tienes el número de la circular o esa circular está en la página? ¿Ya está alojada en la página? Y el acuerdo está en la página, es el PCSJ 20-11-532 del 11 de abril del 2020. ¿Y en la página nuestra está? O sea, bueno, entonces... En la parte de normatividad hay una pestaña que dice acuerdos. Debe ser el último porque es el más reciente, o sea, debe salir de primerito. Ok. Entonces a Jesús simplemente le decimos ingresa a la página, ingresa con toda propiedad y busque ahí en normatividad, acuerdos, ahí está el acuerdo. Sin embargo, Juan Felipe, acuérdame para que mañana le pidamos a Charlie que envíe ese documento a todos los suscriptores. ¿Listo? ¿Qué sucede con las personas? Bueno, perdón, voy a hacer una pausa un segundo. Jóvenes, ¿ustedes tienen clase hoy? Si se tienen que retirar, no hay ningún problema. Entiendo que Laura y Estefanía pues se tienen que retirar a clase. En el momento que tengan que retirarse ya, no hay ningún problema. Pues nos hemos extendido tratando de responder preguntas. Ustedes saben cómo soy yo de jefe intenso, que pongo a trabajar a la gente hasta la hora que sea. Pero entiendo que si ustedes se quieren retirar, el foro era solamente hasta las 5:45. Juan Felipe, sí, no le pregunto, Juan Felipe sigue aquí y Henry también sigue aquí. Entonces, pues sigamos. O sea, si quieren, permanezcan o si quieren, se retiran, no hay ningún problema. ¿Se van a retirar o van a seguir? Tienen el micrófono cerrado. Bueno, ya les abro el micrófono para que puedan despedirse. Ellas lo cierran, pero es que yo no entiendo por qué insisten en cerrarlo. No, para no Laura, generar Laura interferencias con las respuestas que se están dando. No, Ok. yo puedo quedarme un momento más, sin embargo, pues gracias por el espacio, muchas gracias a todos los asistentes, esperamos pues que todo lo que hablamos les haya servido muchísimo y pues que las dudas hayan sido absueltas. Ok. Sí, yo también creo que me puedo Estefanía. quedar otros 10 minuticos. Igual, pues muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y esperamos pues que el tema les haya quedado muy claro. Gracias, Estefanía. Es que yo creo que en 10 minuticos no alcanzamos a responder las 36 preguntas que tengo aquí abajo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué sucede con las personerías que se vencieron en marzo y no habrá asamblea para superar la emergencia? Esa la responderé yo en la próxima conferencia un poco más amplia, pero es que ahí sí, definitivamente las secretarías de vivienda y las alcaldías son muy curiosas. No entiendo por qué le ponen una fecha límite a una personería si en teoría la representación, se certifica la existencia de la representación legal del momento. Si en el momento se inscribió una persona y esa inscripción debe continuar. Eso es lo que pasa por poner unos límites a las personerías que la ley no está exigiendo que se den. ¿Qué es lo que pasa con las personerías? Las personerías sirven mientras no se demuestre que hay otra posterior que la ha modificado, pero ya tendremos oportunidad de referirnos en el próximo
incorporo a eso. Según el Ministerio de Vivienda, no se puede cobrar intereses por el no pago del arriendo. Si con ese arriendo pago la administración, ¿quién asume los intereses que cobran en la administración por el no pago? ¿Juan Felipe? Bueno, Juan Felipe. yo creo que lo primero que hay que aclarar allí es que, tal como se ha dicho reiteradamente, ese decreto no se encuentra vigente, es simplemente un proyecto. Y lo segundo es que nada tiene que ver que yo pague mi cuota de administración con el arriendo que me genera otro inmueble, porque son dos relaciones jurídicas totalmente diferentes. Digamos que aunque suene un poco seco, a la copropiedad no le interesa de dónde proviene el valor o la suma con la que usted paga la cuota de administración. Es decir, usted no se puede escudar en que como su arrendatario no le paga, usted no puede pagar la cuota de administración. Digamos que como se ha explicado, lamentablemente la copropiedad sigue funcionando, sigue generando gastos. Las cuotas de administración se deben de seguir causando, se deben de seguir pagando, se deben de seguir cobrando, y digamos que ese no es un argumento o una justificación para no pagar la cuota de administración de ninguna manera. Muchas gracias, Juan Felipe. Excelente la respuesta. Si las cuotas de administración subieron desde enero porque así estaba establecido, aún así no se pueden ajustar los egresos de la misma manera. Yo creo que esa pregunta ya la respondimos de alguna forma, ¿no? Henry. Sí. Sí, ya se respondió donde se decía que así se incremente, si hay un desfase, podemos esperar a la próxima asamblea para que pueda aprobar ese nuevo presupuesto para cubrir ese desfase. No puede el Consejo de la Administradora mutuo propio incrementarlo directamente. Bueno, respecto a la conferencia del día de ayer que estuvo afectada en la conexión, si fuera posible volverla a pasar con las respuestas del abogado. Por ejemplo, mi video se cayó en las respuestas que está dando el abogado. Yo quiero hacer una aclaración. Ayer pasó exactamente lo mismo que hoy, de que nos extendimos más allá del tiempo. Faltaba una respuesta cuando lamentablemente tuvimos una intrusión y tuvimos que parar el video ahí y se terminó la conferencia. Toda la conferencia quedó grabada, menos pues hasta ahí, esa parte la cortamos, y esa conferencia ya está alojada en el mismo enlace que les enviamos. Ingresan a la página, por el mismo enlace que les enviamos. Si lo perdieron no hay problema, ingresen a contodapropiedad.com/COVID-19 en PH y ahí están de primeritas las conferencias. Y van a poder ver toda la conferencia de ayer. En este momento se pueden realizar las reuniones virtuales de los consejos de administración para la toma de decisiones porque hay integrantes que no pueden asistir por estas otras ciudades. Esa también la responderé yo ampliamente en mi conferencia, pero la respuesta es sí, se pueden hacer conferencias, pueden hacer sesiones virtuales de consejo de administración. Los gastos no los cubre el moroso. Me imagino que se está refiriendo a los honorarios de abogado. Juan Felipe, ¿le ampliamos un poquito la respuesta? Bueno, Henry. Juan Felipe. Bueno, pues digamos que la respuesta ya se había dado, pero efectivamente no los cubre el moroso porque la relación jurídica o el contrato se surge entre el acreedor, que es en este caso para el ejemplo práctico la propiedad horizontal, y el abogado. Es decir, yo como abogado le voy a prestar un servicio al acreedor, que es la copropiedad, y el tercero, que en este caso es el deudor, no tiene por qué, digamos, asumir esa carga de ese servicio que yo le estoy ofreciendo a la copropiedad. Entonces la respuesta es no. La respuesta es quien asume el valor o el pago de los honorarios es la copropiedad o el acreedor como tal. Juan Felipe, si ustedes me permiten, esta no es mi conferencia, pero si me permiten, ya me he metido como 2 o 3 veces. Lo que pasa es que hay una normita por ahí en el Código Civil que dice que los gastos de la cobranza, o no, mejor, los gastos del pago, los gastos que genera el pago, los asume el deudor. Entonces, algunos colegas nuestros, obviamente respetable el criterio, han dicho que de acuerdo con ese artículo, entonces, como el pago podría generar el gasto del abogado, lo tiene que asumir el deudor. Con inmenso respeto, yo pienso que están confundiendo dos cosas. Están confundiendo una norma sustantiva con una norma procesal. La sustantiva lo que dice es, mire, si el deudor debe pagar algo y para pagar ese algo debe asumir un gasto, él lo tiene que cubrir. Ejemplo, él tiene que entregar un carro, pero lo debe entregar en la ciudad de Bogotá. Entonces, para desplazarse hasta Bogotá, llevar el carro, eso genera unos gastos. Esos gastos los debe asumir el deudor. Eso es lo que dice el Código Civil. Entonces, esa norma no la podemos traer al pago de honorarios. Ahora, hay una norma que habla sobre el pago de las agencias en derecho y de los costos judiciales.
que es una norma procesal. Esa norma dice que esos gastos los debe asumir el vencido en juicio, que en este caso podría ser el deudor. Pero esa norma no solamente dice eso, sino que esa norma dice que cualquier cláusula que se haya pactado entre las partes en relación con las agencias en derecho se tendrá por no escrita. Entonces, aún así se haya puesto en el reglamento de propiedad horizontal que los gastos de la cobranza serán asumidos por el deudor, esa cláusula se tendrá por no escrita porque hubiera una norma de orden público que es una contenida en el Código General del Proceso. Gracias, Juan Felipe y Henry, por dejarme meter a dar la respuesta. Tranquilo, doctor. ¿Es posible aplazar acuerdos de pago mientras estemos en cuarentena debido a que algunos propietarios no cuentan con los recursos para hacerlo? Henry, yo creo que eso ya lo respondimos. Es una facultad, pero pues si quieres... Es una facultad que tiene el administrador del Consejo de crear políticas de recaudo de cartera y entre ellos los plazos que se ha otorgado para el acuerdo. Tú ya lo mencionaste, Gustavo. El administrador del Consejo tiene que analizar cada uno de los casos y si efectivamente la persona no tiene los recursos, pues amplíe el plazo para poder cumplir con el acuerdo de pago. Dependiendo ya de cada caso. Claro, lo que pasa es que hay que entender que ese acuerdo no significa no cobrar. Ese acuerdo es, venga, haga un acuerdo. Y en ese acuerdo, pues hay que dejar claro cómo va a pagar. O sea, el acuerdo no es, tranquilo, no pague y luego vemos cómo paga. No, el acuerdo es, bueno, pero cómo va a seguir pagando al menos la cuota siguiente y cuánto va a abonar, va a seguir abonando al saldo. ¿Qué se hace cuando solicitan congelar las cuotas de administración? Bueno, tenemos 43 preguntas, hay muchas preguntas que ya hemos respondido. Lo que pasa es que en esto sí les pido un poquito, pues, a veces la gente quiere que le respondan es su pregunta. No les sirven las respuestas que hemos dado en general, sino que quieren que le respondamos es una pregunta específica y entiéndanos que es muy difícil para nosotros responder preguntas de manera específica. No se pueden congelar las cuotas de administración. Eso es, Henry, no sé si tú quieras ampliar la respuesta. Lo que hemos hablado, mientras la Asamblea haya instituido un cobro de cuotas de administración en fechas y en valores ciertos, ni el Consejo ni el administrador va a poder decir no se pague este mes, 2, 3 meses, que eso es la congelación. La congelación es un tiempo muerto para no pagar las cuotas. No está establecido por la Asamblea, no lo van a poder hacer. Henry, aquí hay una pregunta que yo creo que es para ti. ¿Podría la pandemia considerarse como un siniestro para hacer reclamación a la póliza en cuanto a las cuotas de administración? Aunque no tiene que ver con cartera, lo voy a responder. Tendríamos que irnos a la cobertura de la póliza que tiene cada una de las propiedades en este tipo de siniestros. Y tendría que ser claro al decir, este siniestro de pandemia está cubierto por la póliza y va a ser motivo para cubrir las cuotas que se han dejado de cancelar. Entonces, si lo tiene la póliza, en general lo tienen es por incendio, azonada, terremoto, pero no por este tipo de eventualidades de pandemia. Hay que analizar digamos que la póliza no tiene el riesgo de cubriremos las cuotas de administración si pasa tal cosa. Digamos que normalmente no se tiene ese. Seguro Bolívar tiene una que dice que si el deudor no paga la cuota de administración, ellos la pagan. Sí. O ahí, digamos que el siniestro es el deudor no pagó. Pero correcto. No hay una póliza, no, al menos no la conocemos, que diga si los propietarios dejan de pagar cuotas de administración por una pandemia como esta o por cualquier razón, la aseguradora las paga. Lo que hay es un cubrimiento que dice, si hay terremoto, y hay o si hay un temblor, o si hay una zona, exacto. Para arreglar esa copropiedad, el tiempo que dure desocupado se van a cubrir esas cuotas de administración para sostener las zonas comunes. Sin embargo, mañana va a estar aquí Alan del Río, que es especialista en seguros. Y él va a hablar sobre seguros en propiedad horizontal. Y invito al señor Ávila que esté mañana pendiente de nuestra conferencia porque él probablemente le pueda ampliar mejor el tema. Ya les voy a mostrar la publicidad de mañana. Por ahora sigamos con la otra pregunta. Respecto al pago de honorarios, si el reglamento de propiedad horizontal establece que correrán por cuenta del deudor, en ese caso sí los debe asumir, ya expliqué que esa cláusula se tendrá por no escrita. Es legal que un propietario solicite enviar por correo electrónico a todos los copropietarios su propuesta de no realizar el cobro de la cuota extraordinaria aprobada en la asamblea que sí se alcanzó a realizar. Henry o Juan Felipe quieren ayudar con esa respuesta. Aunque en teoría esa la voy a responder yo en la próxima conferencia. Si quieren, digámosla de esta forma. Dale, Henry. Sucintamente, él puede mandar toda la información que requiera, pero necesariamente va a tener que cumplir con los parámetros de aprobación en la asamblea para poder tener en cuenta esa propuesta.
Claro, es decir, digamos que proponerlo él puede pedir. Obligación no es mandarla, no hay obligación de enviarla. Pero digamos que el administrador accede. Ahí no hay como tal una asamblea, sino una propuesta. Habrá que esperar a que se haga la asamblea, a menos que se haga por comunicación escrita, que es lo que explicaré en la próxima conferencia. Yo no sé si la definición de imagen me permita, pero yo voy a leer jueves 16 de abril a las 5 p.m., o sea, mañana, conferencia, reclamaciones de seguros de la propiedad horizontal en el contexto del COVID-19, con Alan del Río Vázquez, abogado especialista en seguros de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho del Seguro de la Universidad de Salamanca, España. Tendremos una autoridad mañana explicándonos todo lo que tiene que ver con seguros en propiedad horizontal a las 5 de la tarde. Mañana temprano les enviamos el enlace para que ustedes puedan ingresar. Recuerden que solamente son 100 cupos por esto de Zoom. Entonces, estén desde temprano ahí pendientes para que apenas demos a admitir a las 5, las 100 primeras personas que estén alcancen a ingresar. ¿Cómo se hace el proceso cuando el leasing? Ya lo contestamos. Por favor, expliquen el medio escrito para la reunión presencial. Lo voy a explicar en una futura conferencia. Me quedó una duda con la respuesta de quién asume el cobro jurídico. Ya la expliqué ampliamente. Y la abogada me dice que yo pasé la carta que le di el poder a ella para comenzar. Ese sigue siendo lo del leasing. Gracias por la información, muy útil. Disculpen, no tengo audio, estoy por celular. Gracias. ¿Por qué tendría que ser la copropiedad quien asuma los costos del abogado para ejercer el cobro? Ya lo expliqué ampliamente. Soy abogado, en el caso de ustedes obedece, creo yo, un aspecto de contrato de servicios, pero existen otras situaciones en que la unidad reconoce un porcentaje sobre capital recaudado, también que los honorarios sean pactados entre el deudor y el abogado, porque entonces como incluir o estimar unos gastos, por eso es un presupuesto. En este caso, creo, de sufragación de honorarios existen muchas posibilidades. Yo pienso que hay algo, Juan Felipe, que tenemos que aclarar. El colega tiene razón en algo. Si el deudor acepta pagarle los honorarios al abogado, no hay ningún problema, porque es un acuerdo entre el deudor y el abogado. Ahí no hay ningún problema. Pero el inconveniente es cuando el deudor no lo acepta. ¿Sí, Juan Felipe? Sí, o sea, que ahí sí hay acuerdo y manifestación de voluntad del deudor, por lo tanto, ahí ya surge una relación o una obligación del deudor respecto con el abogado. Claro. Entonces, cuando el deudor le dice, mire, doctor, no hay ningún problema, yo reconozco su trabajo, yo le debo pagar los honorarios, no hay ningún problema, el dinero va a salir del patrimonio del deudor y se le paga. Pero lo que nosotros no estamos de acuerdo es que sin haber acuerdo con el deudor, la copropiedad diga de lo que pagó el deudor se le descuenta y se le paga al abogado. Eso es lo que nosotros consideramos que no es legal, porque ahí no ha habido la manifestación de voluntad de ese deudor de decir, de los 500.000 pesos que yo pagué, entréguenle 50.000 pesos al abogado. Faltó la manifestación de voluntad del deudor, y esa manifestación de voluntad no la puede reemplazar ni el representante legal ni el abogado, ni tampoco un reglamento, porque esa cláusula se tendría como una cláusula de agencias en derecho, y esas cláusulas, dice el Código General del Proceso, se tienen por no escritas. Creo que Ricardo hace una mejor respuesta en pago, abono, tema de cartera. Bueno, yo respeto profundamente a Edilia, pero respeto profundamente a Ricardo, pero nuestra posición, insisto, es una posición con base en el Código Civil, el Código General del Proceso, pero no solo eso, la Corte Constitucional. Juan Felipe, no sé si me ayudas en los 5 minutos que nos quedan. La sentencia, la T06 del 2018, en la que hablamos de honorarios de pago de abogados, búscala ahí en la página. Esa fue la sentencia en que la Corte Constitucional explicó que el administrador no le podía trasladar el costo de los honorarios a una persona por un proceso que se ha tenido que adelantar. Hubo que adelantar una tutela, tuvieron que interponer, un propietario interpuso una tutela. Y entonces la copropiedad tuvo que contratar a un abogado para contestar esa tutela. Y luego le trasladaron el costo de los honorarios a ese deudor. Ya me van a decir que no es lo mismo, pero es que la esencia no es esa. La esencia es que la Corte Constitucional dijo, creo que la T062, Juan Felipe, la Corte Constitucional lo que dijo fue, no señor, el administrador no está autorizado para trasladarle costos de honorarios a los deudores. Quien lo debe aceptar es el deudor. ¿La buscas, Juan Felipe, y nos confirmas? ¿Ya la encontraste o la estás buscando? Señor. T062. Sí. Sí. Pueden ingresar a Con Toda Propiedad en el buscador, escriben T062 y ahí les aparece la sentencia y la pueden leer
No nos crean a nosotros, porque al final estamos exponiendo un criterio, pero pues creería que a la Corte Constitucional sí le pueden creer cómo es el manejo de los honorarios. ¿Es viable que el arrendatario se excuse? Ya esta la habían preguntado en el caso civil o en la fuerza mayor o caso fortuito. La vamos a explicar en la conferencia con el doctor Henry. Una copropiedad recibe ingresos por alquiler de unas terrazas para unas antenas de telecomunicación. Ese dinero lo pueden utilizar para el pago de las cuotas de administración. Esto no es de cartera, esto es de asamblea. La podemos responder en una que tenga que ver con presupuestos y estas cosas. Buenas tardes. ¿Qué hacer con propietarios deudores morosos cuya propiedad tiene afectación a la vida familiar? Ya lo explicó Juan Felipe y lo explicó Henry. Buenas tardes, muy interesante la conferencia. ¿Me puede indicar qué debo hacer con este caso? El arrendatario de un apartamento no ha pagado las cuotas de administración desde el año pasado, comportamiento de no pago continuo. Se realizó un acuerdo con el arrendatario para que cancele, pero incumplió y ahora menos con el tema de la emergencia sanitaria. El señor propietario dice que quien debe pagar es el arrendatario, pero es claro que quien responde ante la copropiedad es él como propietario. La opción de hacer acuerdo con el arrendatario fue con la idea de recaudar el dinero. Pregunto, ¿es lo mejor ahora, con la asesoría de un abogado, realizar un acuerdo con el propietario directamente antes de iniciar el proceso ejecutivo o apenas se puede iniciar de una vez el proceso? Henry. Henry está sin audio. Un momento que Henry está sin audio. Henry está sin audio, un momento. Listo, ya lo Listo, tengo. Henry. Listo, Alfa, Ya. la respuesta hay que mirar varios puntos de vista. Lo primero es el tipo de acuerdo de pago que hicieron, porque en ese tipo de acuerdo de pago hay que cuidarse mucho de algo que se llama novación de la obligación. Entonces puede que en ese acuerdo de pago se haya aceptado por parte del conjunto que esa parte que pactó solamente se pueda cobrar al arrendatario y que lo nuevo que se genere se debe iniciar otro proceso para cobrarle al propietario. Esa es la primera parte. Lo otro es, ya le explicamos en la exposición, Laura explicó, Estefanía y yo, que no es requisito agotar una etapa prejudicial o firmar un acuerdo de pago para demandar. Se puede demandar directamente a ese propietario y el obligado en pagar inicialmente es el propietario. Ahí sí lo que temo es mirar el acuerdo si no hubo novación de la obligación. Ok. Otra pregunta, ¿es legal el incremento del presupuesto a partir del 1 de enero de cada año con el IPC o con el salario mínimo cuando el reglamento de propiedad horizontal lo indica en uno de sus artículos? Si lo dice el reglamento de propiedad horizontal, perfectamente lo pueden hacer, es viable. No necesitan, Okay. ya la asamblea lo aprobó en su momento con ese reglamento. El reglamento lo instituyó. Bueno, lo voy a leer. Familia Rojas y Martínez, doctor Henry, doctor Gustavo, gracias por su extraordinario trabajo. Igual para Laura, Estefanía y Juan Felipe. Lo leí por ellos, porque me parece que es muy chévere que reconozcan el trabajo de estos muchachos. Estos muchachos se están formando, están entregando más de lo que cualquier estudiante normalmente entrega. Les pagan muy poquito además en esa firma. Entonces ellos lo hacen por vocación, lo hacen de corazón. Y que, lo leí por ellos porque me parece que es importante que los suscriptores le reconozcan su trabajo. Hola, ¿se puede escuchar de nuevo esta conferencia? Sí, efectivamente, a partir de mañana, de la misma forma que ingresaron hoy, exactamente igual como ingresaron hoy, mañana ingresan y van a poder ver todo el video de la conferencia. ¿Se puede suspender el cobro de interés por esta contingencia? Creo que lo explicamos. Lo que pasa es que hay personas, quiero reconocer algo, hay personas que han ido entrando nuevas, ¿no? Entonces probablemente se perdieron todo. Voy a, dar más rapidez y que alcancemos, porque es que hay 56 mensajes, no vamos a terminar nunca, y el foro se termina a las 7. Yo puse inclusive 2 horas, a las 7 lo terminamos. Yo entonces voy respondiendo algunas que ustedes ya respondieron. Se puede suspender el cobro de intereses solamente si la Asamblea lo aprueba. La Asamblea es la única que puede aprobar la congelación de intereses. Respecto al tema de acuerdos de pago, ¿quién tiene la facultad de determinar la estructura del acuerdo? ¿Puede el administrador del consejo determinar el plazo máximo del tiempo o forma del acuerdo? Miren, en principio la Asamblea debe facultar al Consejo de Administración para que celebre los acuerdos de pago, porque los acuerdos son una extensión del plazo inicial para el pago de la cuota. Pero normalmente quien establece esas políticas de acuerdo es el Consejo de Administración de común acuerdo con el administrador. ¿Qué es lo importante aquí? Que se recaude la cartera. Los acuerdos de pago no pueden ser suspender el pago. No pague tranquilo hasta que se mejore su situación. No, venga, usted tiene una deuda, ¿cómo la va a empezar a pagar? Y al menos empieza a pagar la cuota corriente que se va a venir causando. En mi unidad, el abogado le cobra al deudor un porcentaje de lo recaudado. Ya expliqué ampliamente lo del porcentaje de los abogados, y por más objetividad en las preguntas. Algunos son ambiguos y otros ya respondidos. Gracias, Roberto Martínez, excelentes conferencias. Gustavo, ojo con el video de la señora Adriana Melguizo. No sé. Bueno, no sé.
Bueno, Adrián, por favor, cierra la cámara. Ah, bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, ahí sí, que me sale a mí. Muchas gracias por tu tiempo, señores, con toda propiedad. Excelente foro. Voy a revisar a la señora. Bueno, es que no sé qué es lo que pasa. Aquí vamos a mirar a ver. Hasta aquí, es que parece que le pusieron un video a una persona. Voy a quitar cancelar, que no sé cómo cancelar esto. Bueno, creo que ya lo cancelé. Creo que ya lo cancelé. Muchos agradecimientos, felicitaciones, muchas gracias, excelente conferencia, muchas gracias. Bueno, sí, parece ser, discúlpenme, me acabo de enterar, parece ser que ingresó una persona y puso su cámara para que pues la vieran desnuda. Yo pues, lo lamento, nunca me di cuenta de la situación. Ofrezco disculpas a nuestros suscriptores, pero compréndanme que esta es una situación que se escapa. Yo estoy pendiente de la conferencia, estoy pendiente de lo académico, pero pues ya inmediatamente me informaron, la quité. De verdad me da vergüenza porque pues ustedes no tuvieron que estar sometidos a esto, pero pues sí es una situación que se me escapa por completo a mí en esta... trataré de identificar quién fue. Si es una suscriptora, pues buscaré cómo... Bueno, vuelve a pasar lo mismo. Nos están compartiendo pantalla. El problema es que nos comparten pantalla. Bueno, lo mismo ayer. Lamentablemente vuelve a pasar lo mismo ayer. Una persona nos comparte pantalla. Vamos a ver si logro controlar esto. ¿Ustedes están viendo una compartir pantalla? Sí, correcto. Henry, ¿tú qué estás viendo? Sí se ve, dice algo de, no, algo de Zoom, algo de Zoom, algo con varias ventanas no leídos, conciliación, como uno se pide, sí hay una pantalla compartida. Listo, creo que ya lo logré. Listo, creo que no ya volvimos, ¿cierto? Sí, listo, no hay listo, nada. bueno, muy bien, listo. Muchas gracias, excelente, mil gracias, los panelistas deben estar más atentos. Bueno, me imagino que a veces tenemos problemas con el sonido. Dice, pudiera tener otro panelista pendiente de estos temas. Ay, sí, eso es el mundo ideal. Ojalá tuviéramos a todo nuestro equipo aquí, pero a ver, a veces, pues, estas son cosas que pasan de buena fe. Déjame explicar algo. Yo sé que con Zoom se pueden compartir varias anfitriones de la conversación, pero lastimosamente cuando hay varios anfitriones pueden hacer acciones adversas y va a dañar la charla. Entonces, por eso hemos optado por tener un solo anfitrión de la conversación. Ok, bueno. De todas formas, pues ya pasó. Vamos a tener que, Henry, buscar un mecanismo para que uno de nosotros, uno del equipo, esté muy pendiente de todas las pantallas y inmediatamente nos avise, porque según es una persona que al final está diciendo que eso lo están haciendo en otras conferencias. Entonces, Henry, tenemos que estar pendientes de esta situación. Definitivamente vamos a tener que sacrificar un abogado que podría estar produciendo jurídicamente para que esté pendiente pues de este tipo de situaciones. Pero nuevamente le reitero a los participantes mis disculpas, mis excusas por esta situación. Julio César entra al final, dice, para pertenecer al grupo simplemente debe entrar a Con Toda Propiedad, Julio César, contodapropiedad.com, ingresar ahí, le va a salir una pantalla que dice suscribirse. Usted se suscribe, es completamente gratis y de esa manera va a seguir recibiendo información. Gracias, Eliseo, está diciendo eso, que entre todos pueden estar pendientes. María Victoria se compromete a estar pendiente en la próxima. Bueno, ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Henry, Juan Felipe. A Estefanía ya salió, Laura ya salió. Estén pendientes mañana para dos cosas. Una, para que puedan volver a ver esta conferencia. Durante todo el tiempo del aislamiento va a ser de acceso gratuito, lo van a poder repetir las veces que quieran, se lo van a poder compartir a sus amigos, a sus vecinos, a los propietarios del conjunto. Es importante que la compartan con ellos para que vean que no es que los administradores no quieran rebajar la cuota de admisión, sino que realmente no pueden. Y para que mañana estén pendientes de esta conferencia, la de Alan del Río. Y el viernes tenemos otra con Alfredo Díaz Mejía, un miembro del grupo,
sobre la forma en que se pueden terminar o no los contratos con los administradores y con los proveedores. Y la próxima semana, a partir del martes, tendremos otras conferencias sobre propiedad horizontal. Muchas gracias y buenas noches a todos.